No. Yes, no, maybe. Sí, no, tal vez. Somebody put a squirrel on my roof last night. What did they put? Do you want to open us in prayer? Sí, hermano. Okay. Ábrenos en oración. All right, we're going to pray now, okay? Vamos a orar, hermano. Soberano Señor, muchísimas gracias, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, mi Señor, por la oportunidad de poder, mi Señor, estar en este grupo de varones delante de usted, mi Señor, en esta semana, ampliando, comprendiendo, asimilando y fortaleciendo nuestra fe y nuestro corazón, mi Señor, a través de un estudio tan exhaustivo, tan preciso, mi Señor, del trabajo que usted le ha permitido a nuestro hermano que la pasión que usted le ha permitido, mi Señor, por escudriñar la geografía de una manera tan amplia, mi Señor, pero tan buena para nosotros. Muchísimas gracias por el trabajo que usted le ha permitido y gracias, mi Señor, porque le puedo cumplir todo ese tiempo que este hombre ha dedicado al estudio de su palabra. Muchísimas gracias por eso. Ahora, mi Señor, le damos las gracias a usted porque nosotros somos beneficiados al poder, mi Señor, tener acceso a este conocimiento de tu palabra. Muchísimas gracias. Señor, bendiga el resto del tiempo que vamos a estar aquí y bendiga cada uno de los ministerios aquí representados para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Okay, so some of you decided to stay for another Qué day. bueno que algunos de ustedes decidieron quedarse todavía. Son masoquistas, ¿eh? Quedarse otro día más. Good, that's good. Me too. Yo también decidí quedarme. All right. So what I'm going to do this morning is Jesus' ministry, Esta mañana lo que vamos a ver es el ministerio de Jesús. and then we're going to look at the city of Jerusalem. Luego vamos a ver la ciudad de Jerusalén. So if you want, just look at this map. You can also have your Bible open. Pero I si quieren mentioned pueden some ver este text. mapa, tengan sus Biblias abiertas. Or maybe even write these events down in order. O tal vez pueden escribir estos eventos en orden. Okay. If you have some of those blank maps, you can draw these lines also. Y si tienen algunos de esos mapas, ¿verdad? Que están en blanco, pueden escribir estas referencias también. Okay. And the best Bible atlas that I know of El mejor atlas bíblico que yo conozca is called the Satellite Atlas. se llama el Atlas Satélite, Okay, the Atlas of the Bible, done by Bill Schlegel. escrito por Bill Schlegel. So some of these maps come from him. Entonces muchos de estos mapas vienen de él, de este Atlas. I should give you a bibliography. I think I'll give you a bibliography. Creo que le voy a dar una bibliografía. And also, Esther sent you another round of Y pictures si no me equivoco, la today. hermana Esther les mandó otro Okay. grupo de fotografías, de imágenes. Through the Google Earth. I mean the Google What's that? the Google Docs. A través de Google Docs. Le mandó ella más. Okay. O WhatsApp. Well, they're on their way. Bueno, entonces, se los va a Okay. mandar, hermano, se los va a mandar. Está en camino. Okay. So I sent them to her this morning, and we'll send you another group of pictures tomorrow. Yo se los mandé en la mañana y mañana, Okay. mañana se les va a mandar otro So- grupo de fotografías. If you see down here in the lower Jordan Valley, Si vemos nosotros acá en la parte baja del Jordán, Jesus is about 30 years old. más o menos Jesús a la edad de 30 años He leaves Nazareth deja Nazaret, and he goes to be baptized by John. va a ser bautizado por Juan. And we don't know exactly where. No sabemos exactamente dónde fue. However, the Bible says that many people from Judah and Jerusalem went out Sin to embargo, see it. muchas personas de Judá y Jerusalén salieron a verlo. Okay, so probably it wasn't up here. It should be down in this area. Entonces tal vez no fue arriba, sino acá Okay. en esta área.
Then from there you can see Jesus comes up into the wilderness Luego de ahí vemos que Jesús va al desierto to be tempted. a ser tentado. All right, that's in Mark 1. Entonces en Marcos capítulo 1. Okay. And then John the Baptist, we find John the Baptist up here in Bethany beyond the Jordan. Y luego vemos a Juan acá en Betania, más allá del Jordán. Bethany is a town near Jerusalem. Betania es una ciudad acá But- por Jerusalén, Way up here is Bethany beyond the Jordan. pero arriba también hay una Betania más allá del Jordán. In John 1, 19 through 51, Juan 1, 9 al 51, we get a day-by-day account of the first week of Jesus' ministry. se nos da un detalle de la primera semana, día a día de la primera semana del ministerio de Jesús. So we know that Jesus and John are together, the Baptist, Sabemos que Jesús y Juan el Bautista están juntos, because this is where he proclaims him to be the Lamb of God. porque es aquí donde él lo proclama Okay. como el Cordero de Dios. Isn't that interesting? ¿Y no es interesante esto? On the other side, En el otro lado, okay? Golanitis, very close to the Decapolis. en la Golianitis, ¿se acuerdan de 10 Golán? ¿Verdad? Gentile Cerca cities. de la Decápolis, Okay. 10 ciudades So gentiles. there's a 40-day lapse between his time of temptation and the time he is called the Lamb of God in the north. Entonces hay un periodo de tiempo entre lo que sucede Okay. en la tentación y cuando es proclamado el Cordero de Dios que quita el pecado del Okay. mundo. Remember, the Gospels don't give us a movie of Jesus' Si ministry. ustedes recuerdan, hermanos, pensamos, los evangelios no es que nos dan una película, They're ¿verdad?, snapshots, de la vida de Jesús, sino que más son Okay. fotografías so we can know who he is. para que nosotros podamos saber quién es Él. Okay? John writes the book of John centers around the feast of Israel. El libro de Juan se centra bastante Okay. en las fiestas de Israel. He's using Passover and tabernacle Utiliza la fiesta de And la Pascua, los tabernáculos, and Hanukkah, New Year's, Rosh Hashanah, la Rosh Hashanah, all right, to demonstrate who Jesus is. para demostrar quién es Jesús. Okay? And at the end of John, what does it say? Y al final de Juan, ¿qué es lo que dice? If we wrote everything that Jesus did, Si escribiéramos todo lo que Jesús hizo, the world cannot contain the books. no habrían libros en el mundo, Okay. ¿verdad?, que So pudieran- Jesus appears at certain places in the Gospels, Entonces Jesús aparecía en ciertos lugares ahí en los evangelios, but he's doing a lot. pero él realmente estaba haciendo mucho más. Healing in all the cities in between what San- we read. Sanando en todas las ciudades, en medio de lo que leemos de los eventos que aparecen en Okay. los evangelios. So then Jesus goes around the Sea of Galilee Luego to Jesús va alrededor del mar de Galilea, Cana. a Caná. And you know this is where the wedding feast was, and he turned the water to wine, Y his ustedes first miracle. recuerdan su primer milagro, a donde él vino Okay. y convierte el agua en vino. Okay, the miracle in Canaan concludes that first week of his early ministry. El milagro en Caná concluye esa primera semana del comienzo de su Okay. ministerio. And then he goes and stays back here at Capernaum for a few days on Luego the sea. regresa y va a Capernaum, Okay. donde se queda por unos días, Capernaum que queda por el mar. So later, Jesus will make this his base. Más adelante Jesús va a hacer Okay. de este lugar su base de operaciones. Capernaum. Capernaum. Then the next time we see Jesus, he's down cleansing the temple. Luego lo siguiente que vemos de Jesús es él limpiando el templo. And it's at Passover, and he's claiming to be the Messiah. ¿Verdad? Es la Pascua, él está diciendo que es el Mesías, He speaks with Nicodemus. habla con He Nicodemo, must be born again. ¿verdad?, tienes que nacer de nuevo. All right. And then a multitude of followers went with him through Samaria. Y luego una multitud de seguidores van con él por Samaria. Okay. At the same time, John the Baptist is ministering here Al mismo tiempo, Juan el Bautista está ministrando desde acá, in Salim,
en Salim and Enon, y en Enón, right there, while Jesus is heading through the hill country. mientras Jesús está pasando por las montañas. He goes through Samaria, Él pasa por Samaria and John the Baptist y Juan had el, been in prison, Juan el Bautista había sido encarcelado so he's going to make his way up to Galilee. y él va y sube hacia Galilea. But he stops in Shechem Pero para en Siquem, at Jacob's well. ¿verdad? En el pozo de Jacob. Okay, and there he proclaims to the Samaritan woman, Y ahí proclama a la mujer samaritana right, all that she had done. todo lo que ella había hecho. And he makes another open claim to be the Messiah. Y él hace otra declaración abierta que él era el Mesías. So you see that he's claiming messiahship all along. Entonces, si ustedes se Okay. fijan, por todas partes él está proclamando que es el Mesías. But look at the ground he travels. These are just what is recorded. Y quiero que vean todo el territorio que recorrió, y esto solo es lo que tenemos acá registrado. So then Jesus returns to Galilee. Luego Jesús regresa a Galilea, Okay? And when he returns, y cuando regresa, John the Baptist, all that John the Baptist had been saying about Jesus is making him popular. pero todo lo que Juan el Bautista había estado diciendo acerca de Jesús era Okay? para aumentar su He has a popularidad, multitude of followers. ¿verdad? Tenía una multitud de seguidores. While he's here, an officer in Capernaum hears about Jesus being back in Galilee. Y mientras está ahí en Galilea, un oficial de Okay. Capernaum Matthew escucha 4. que Jesús regresó. Luke chapter 4, Mateo 4, Lucas 4. and he says, "Will you heal my son?" Which is 18 miles away, back in Capernaum. Y dice, puedes sanar a mi hijo, que son 18 millas de distancia, know, ¿verdad? Que estaba en Capernaum. Jesus proclaimed that his son was healed. Y Jesús proclamó que el hijo de este hombre estaba sano ya. These are some pictures of the lower Jordan. Estas son imágenes de el Bajo Jordán. Somewhere in these areas, Jesus was baptized. En algún lugar acá Jesús fue Okay. bautizado. From there, he's led into the wilderness, De ahí es llevado al desierto. and he's led by the Spirit into the Y es wilderness llevado por el Espíritu to al be desierto tempted. para ser tentado. Okay, so you can zoom in here and see his ministry in Galilee and Capernaum. Entonces pueden ver acá su ministerio en Galilea, ahí en Okay. Capernaum. So when you put it to a map, Y cuando usted ya lo pone en un mapa, Jesus is moving. Jesús ve cómo está caminando. I mean, he's covering all the terrain from here to Tegucigalpa. Cubriendo todo el terreno de acá, Tegucigalpa. Okay? And he doesn't have a car. Y no tiene un carro. All right. So when I went to Israel the first time, Cuando fui a Israel yo la primera vez, after a few days, después de unos días, we were in a hurry to see everything. estábamos tratando de ver todo y estábamos apresurados viendo todo. We said, "Today we ran where Jesus walked." Y estábamos diciendo, bueno, estamos corriendo a donde Jesús caminaba. So he put some miles on. ¿Verdad? Jesús realmente caminó bastante. Did you hear about the young boy who said, "Daddy, will you buy me a car?" Escucharon acerca de ese niño jovencito, ¿verdad? Que dijo, papi, cómprame un carro. His dad said, "I don't think so." Y su papá le dice, mira, hijo, no lo And creo. He said, "But Daddy, Y le dijo, mira, papi, all the other kids have cars. todos los otros hipotes tienen carro, todos los otros muchachos Would you tienen buy carro. me a car?" Cómprame un carro. His dad said, "Well, Y if, dijo, if you "Padre, cut your hair," because the kid had long hair. Mírale, que como el muchachito este tenía pelo largo, le dice, bueno, si te cortas el pelo, "If you cut your hair, I'll buy you." si te cortas el pelo, te lo compro si te lo cortas. And he said, "Oh, Dad, no, don't let me cut you." Ah, papá, ¿cómo me hace cortarme el pelo? And he said, "Well, even Jesus had long Si hair." hasta Jesús tenía pelo largo. And his dad Y said, su papá le dijo, and he walked too. ah, didn't pero he? Jesús también caminaba, ¿verdad? All right. So, Jesus' public ministry
El ministerio público de Jesús continues in the synagogue in Nazareth. continúa en la sinagoga y en Nazaret. Okay? So, in the synagogue in Nazareth. La sinagoga y en Nazaret. And he healed the Capernaum's officer's son. Sana, ¿verdad? Okay. El hijo del el oficial ahí en Capernaum. But his claim to be the Messiah Pero su declaración de is que era el really Mesías, bothering the Jewish leaders. esa declaración estaba molestando a los líderes judíos. So, you know, in Nazareth, they take him and try to throw him off the En cliff. Nazaret vienen y lo agarran y quieren tirarlo por un peñasco. Now, the text just says he went through their midst. El texto dice que pasó en medio de ellos. Remember that? ¿Se acuerdan? Well, he could have done that miraculously, Bueno, just disappeared. Lo pudo haber hecho de manera milagrosa, Or desapareció he could have simplemente. said some things that calmed them down and he just walked through them. O pudo haber dicho algunas cosas que los calmó a ellos y él Okay. caminó en medio de ellos. Either way, Sea como sea, the hour is not yet. la hora todavía no había llegado. He's still in control. Todavía estaba en control de Okay? eso. So then he moves from Nazareth Se mueve de entonces de Nazaret to Capernaum. a Capernaum. And he's going to stay here for the next 2 years Se va a quedar ahí por los siguientes 2 años at en Capernaum. Capernaum. You know, he's not welcome in his own hometown of Nazareth. En Nazaret, ¿verdad? Él no es bienvenido. By the way, Peter and Andrew have a house in Capernaum. Dicho sea de paso, Pedro y And he's Andrés going to call them. tenían casa en Capernaum. Él los llama. All right. There's another maybe strategic reason. Hay otra tal vez, otra razón tal vez también estratégica. Nazareth is up high on a ridge. Nazaret está en la parte de arriba, en la parte elevada. So if you're traveling on the Via Maris, Y si usted está viajando por la Vía Maris, remember it comes off of the sea and turns and si usted going se, up to se Damascus. acuerda, viene del mar, hace un giro, Okay. va hacia Damasco. But look, the way of the Y sea miren, el camino del mar goes right through Capernaum. pasa por Capernaum. So lots of people could hear about it Entonces muchas personas podían escuchar de él, and even see him incluso verlo, and hear him personally. escucharlo personalmente. So that might be a strategic Entonces reason. tal vez fue una razón You know, estratégica. when you get to Paul's journeys, those first churches are on the main highway of Europe. Cuando vemos nosotros en los viajes de Pablo, las iglesias estaban en las carreteras principales ahí, ¿verdad? De Europa, ahí estaban las iglesias. Strategic. Estratégico. Philippi, Berea, ¿Verdad? Thessalonica. Berea, main Tesalónica, highway. ¿verdad? Están en las carreteras principales. So Jesus' ministry really is a fulfillment of prophecy. El ministerio de Jesús realmente es el cumplimiento de la profecía. Isaiah 9, verses 1 and 2. Isaías 9, verso 1 y 2. Listen to these words. Miren, escuchen estas palabras. The land of Zebulun. La tierra de Zebulón. Where's that? ¿A dónde queda esto? Galilee. Esto es en Galilea. And the land of Naphtali, or Naphtali. Y la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. That's in Galilee. Eso es en Galilea. By the way of the sea. Estas tierras que están por el camino del mar. You see that? Miren, On the Via Maris. en la Vía Maris. And beyond the Jordan. De aquel lado del Jordán. Geography. Geografía. And you know the tribal allotment. Y ustedes saben cómo están divididas cómo se dividieron las tribus. So Matthew 4 is quoting Isaiah 9. Mateo 4 está citando a Isaías 9. The people, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. That's the Decapolis. Dice la Galilea de los gentiles, esa es la Decápolis. The people who were sitting in darkness have seen a great light. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. This is a fulfillment of prophecy. Este es el cumplimiento de profecía. Geographically, Geográficamente perfectly accurate. exacto. Geográficamente Okay. exacto. So,
These are no accidents, all these travels and the bases where Jesus is. Entonces esto no es accidente, hermano, todos estos viajes, ¿verdad? Okay? De Jesús. So Jesus moves to Capernaum where he'll be almost 2 years. Se mueve Jesús a Capernaum, a donde va a estar alrededor de 2 años. So most of his ministry takes place on the northwest side of the sea. Y la mayor parte de su ministerio se lleva a cabo en la parte noroeste del mar. Here he calls 4 of his disciples. Acá él llama a 4 de sus discípulos. All right. In Capernaum, he teaches at the synagogue. Whoa. En Capernaum enseña en la sinagoga, ahí. Okay. He's raising some eyebrows. Ya está haciendo que algunos estén levantando las cejas. Plus, they're watching what he's doing. Están viendo también estas personas lo que Jesús está haciendo. Pretty hard to deny. ¿Verdad? Es casi imposible negar. This shows you the level of unbelief. Esto les muestra el nivel de incredulidad que había. In Mark 1:38, the next morning he went into the synagogues En Marcos 1:38 él fue a las sinagogas throughout Galilee. por Galilea. He's going from village to village going into the synagogue. Él va de aldea a aldea visitando las sinagogas. Preaching, Mark 1:38 and 39. Miren Marcos 1:38 y 39. Preaching and Predicaba casting out demons. en las sinagogas y echaba fuera demonios. Right. So he goes to villages like Corazon, Así que iba a Bethsaida. diferentes aldeas, Corazín, Betsaida, Okay. He's making a circuit through northern y Galilee. está haciendo entonces ahí en norte de Galilea, ¿verdad? La parte norte de Galilea está haciendo este circuito. He gets back home in Capernaum Regresa de vuelta a Capernaum, and he heals the lame man. sana al hombre cojo, Okay. And he says, see, the Son of Man has authority y dice, el Hijo del Hombre tiene to autoridad forgive sin. para perdonar pecados. Wow. And the Jews are going, only God can do that. Y los judíos dicen, solo Dios puede hacer eso. And Jesus is saying, that's right. Y Jesús dice, claro que sí, por I'm supuesto, God. soy Dios. Can't you see what I'm doing? ¿Acaso no pueden ver lo que estoy haciendo? So you have to think about this Entonces tienen que pensar en because esto, the travel is amazing. porque el viaje es impresionante. I mean, people are bringing other sick people by the hundreds to be healed. Hay personas que están trayendo a otros y están siendo sanados cientos. He can walk through a village and everyone's healed. Él camina por una aldea, todo el mundo queda sano, Not like Benny Hinn. no como Benijín. See, there's... never mind. I won't even talk about it. Ni siquiera vamos a hablar de eso. Okay. And in John 5, we see that Jesus goes back to Jerusalem. En Juan 5 vemos nosotros que Jesús Okay. regresa a Jerusalén. Only we can imagine what he does on those long journeys back to Jerusalem. Y solo podemos imaginarnos lo que él hacía en cada aldea por la que él pasaba mientras iba a Jerusalén. He chooses his 12 disciples. Escoge a los 12 discípulos. And then he goes to a mount, we don't know which one, Va a un monte que no sabemos cuál es. and he claims to have fulfilled the law Y luego él dice que él ha cumplido la ley. to his disciples. Él se lo dice a sus discípulos. Very similar to Moses going to a mount to get the law. Jesus goes to a mount and says, I am the law. De manera similar, Moisés fue a un monte a traer la ley. Jesús subió a un monte y él dice, yo soy el cumplimiento de la ley. And I fulfill it. Yo la cumplí. Okay. By the way, here's some extra credit. Y aquí hay algo extra para ustedes, hermano. I'm going to teach you the whole Bible in just a second. ¿Verdad? Les voy a enseñar la Biblia entera en un segundo. What are the first 5 books? Los primeros 5 libros de la Biblia, The law. la ley. Okay. Then you have Luego tenemos history books. los libros de historia. Joshua, Judges, Josué, Jueces, 1st, 2nd Kings. Primero y Segundo de Reyes. That is how Israel lived according to the law. Esta es la manera como Israel vivió de acuerdo a la ley, según la ley. Then you have wisdom literature. Luego tenemos la literatura sapiencial. Psalms, Salmos, Proverbs, Proverbios, Ecclesiastes, Eclesiastés, Song of Solomon. Cantar de los Cantares.
What is that? ¿Qué es eso? That's the law applied to life. Es la ley aplicada a la vida. Then you have the prophets. Luego tenemos los profetas. Who are they? ¿Quiénes son? The law policemen. Los policías de la ley. Woo, 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 you broke the law. Ustedes acaban de romper la ley. And then Jesus fulfills the law. Y luego Jesús es el cumplimiento de la ley. And then the New Testament, the law is on our heart. El Nuevo Testamento, la ley está en nuestros corazones. And in Revelation, En Apocalipsis, the lawgiver returns. el dador de la ley regresa. Now you don't need seminary. Ahora ya no necesitan el seminario, You know the whole Bible. porque ya conocen toda la Biblia. But it's kind of a joke, Pero si bien es cierto, but es it is how the scripture is put together. la manera, ¿verdad?, And como la Biblia está puesta. when Jesus claims to have fulfilled it all, Cuando Jesús dice, proclama que That's Él ya la cumplió, massive statement to Una- the Jews. tremenda declaración para los judíos. Okay. So he is the fulfillment of the law. Él es el cumplimiento de la ley. All right. He goes to Jerusalem for these festivals. Va a Jerusalén a estas fiestas. All right. And then we see him back in Galilee for the Sermon on the Mount. Luego lo vemos de vuelta en Galilea para el Sermón del Monte. All right. And he heals a centurion servant in Capernaum. Sana al siervo de un centurión ahí en Capernaum. Okay. Then we see what's called the long day of Jesus because so many events happened in Matthew 12. Y luego vemos en Mateo 12 este día de Jesús En largo Matthew porque 13. sucedieron muchas cosas. Okay. He's healing demons or casting out Él demons. está sacando demonios. And the religious leaders say, oh, you did this by the power of Satan. Los líderes religiosos, ¿se acuerdan que en Mateo 13 dicen, bueno, 12 y 13 dicen, bueno, no, ustedes, tú hiciste esto en el poder de Satanás, Okay. capítulo 12. That's the blasphemy of the Holy Esa Spirit. es la blasfemia del Espíritu Santo. So from that point on, Jesus starts speaking in parables. Y de ese punto en adelante, Jesús empieza a hablar All right. a ellos en parábolas. You leaders have made the ultimate rejection. Los líderes hicieron el rechazo, ¿verdad? El rechazo Okay. máximo, el rechazo final. So here's the Mount of Beatitudes, or where the Sermon on the Mount was preached. Aquí es donde se predicó probablemente el Sermón del Monte. The text in Mark 4 says he got in a boat El texto en Marcos capítulo 4 dice que se subió en una barca. and the people sat around Las personas se sentaron alrededor and they listened to him speak. y lo escucharon hablar. Okay? Now, if you visit here, Ahora bien, si ustedes visitan ese lugar, and we did this, y lo hicimos, our professor went right here nuestro profesor fue justo ahí and we stood back y here nosotros estábamos aquí en esta parte. and he talked. Y él habló We heard him. y nosotros lo escuchamos. It's kind of a natural theater. Es como un teatro, ¿verdad? Un anfiteatro natural. Okay? All right. That's what it looks like Así es como se ve. from the boat. Desde la barca, así se vería. A natural theater. Bueno, es un teatro, miren. Amazing. Increíble. On the other side, Del otro lado, we read that he cast unclean spirits out that went into the pigs. leemos que sacó Ok. estos espíritus, estos demonios, y los arrojó o les permitió que estuvieran en cerdos. The text said that they ran violently down a steep slope. El texto nos dice que corrieron estos cerdos Okay? y se fueron a un This is the despeñadero. only steep slope on the Sea of Galilee, Y este on the east es side. Este es el único despeñadero que hay, ¿verdad? Del lado este. Okay? So 2,000 swine headed to the water. Así que 2,000 cerdos Okay? se precipitaron al agua. In Capernaum, he teaches things like this. En Capernaum enseña cosas como esta. Whoever offends one of these little ones will be like a millstone
cast into the sea. Dice que el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿verdad? Mejor que ponga una piedra de molino, ¿verdad? Y que se arroje al mar. When Jesus teaches, he uses geography and objects. Cuando Jesús enseña, hermanos, él utiliza la geografía, pero también utiliza objetos. You know, when he does the woes in Jerusalem, En Jerusalén, cuando él dice los woe to you, ayes, scribes and Pharisees. ay de ustedes, escribas y You are fariseos. like white tombs, Ustedes son como sepulcros blanqueados, but there's dead bones in them. pero dentro Okay. tienen huesos. When you're standing in Jerusalem, you can Muerto- see the white al tombs on the Mount of Y Olives. cuando usted está ahí en Jerusalén, usted puede ver en el Monte de los Olivos sepulcros. When he says, you make your disciples twice the children of hell. Jesús les dice, ustedes hacen, agarran una persona y la hacen 2 veces más hijo del diablo. All he had to do is turn around and look where they burned the trash down in Gehenna. Solo tenía que darse la vuelta y mostrar a dónde se quemaba la basura y en el Gehenna. So all of those woes, he's pointing at things around him as Y illustration. todos estos ayes, él está señalando cosas alrededor de él para ilustración. When he's in northern Galilee, he comes to Kurtzim. Cuando está en Galilea, en la parte norte, Okay. va a Corazín. And he says, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Y les dice, los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. If you visit this city, you'll see it. Si usted visita esa ciudad, usted la va a poder ver. La cátedra es una silla, The seat of Moses. la silla de Moisés. Now, I'm going to use one story to show you how geography helps to understand it. Voy a utilizar una historia No. para que ustedes puedan ver cómo la geografía les va a ayudar a entenderlo. Be careful, this story can get you in trouble. Y tenga cuidado porque por esta historia All right. nos han corrido de lugares. Now, I've got the whole passage here, but we're going to go really fast. all right? Tenemos todo el pasaje acá, ¿verdad? Pero All vamos a hacerlo bastante rápido. All of this happens at the Sea of Galilee. Todo all esto right? pasa en el mar de Galilea. Está haciendo All calor, right. ¿verdad? So, let me get my text, because I'm only going to highlight some things. Si voy a sacar el texto, vamos a sacar el texto porque solo vamos a resaltar algunas cosas. Okay? So, Jesus goes away to the other side. Jesús va del otro lado, Okay? Verse 1. verso 1, And that's the other side of Galilee, obviously. otro lado del mar de Galilea, obviamente. Okay? And so there it is. We draw our little line. Miren, ahí está. Okay. Hacemos la línea ahí. And de a donde large viaja. crowd followed Una gran him. multitud le siguió. This is going to be amazing. Esto va a ser increíble. So you got people following him all the way around the northern part of the sea. Hay personas siguiéndolo por la parte de arriba del mar, la parte norte del mar. Because ¿Por qué? they saw him heal. Lo vieron sanar. Okay? So Jesus went up on a mountain Jesús fue a un monte, and he sat down with his disciples. se sentó con los discípulos. Verse 4 tells us that it is the Passover. El verso 4 nos dice que el tiempo de la Pascua. Okay? So now we know his disciples are with him. Entonces ahora sabemos que los discípulos andaban con Okay? él. So he sees the large crowd, Él ve la multitud and so do the disciples. All y right? también los discípulos. And they said, where are we going to buy food? Y dicen ellos, ¿dónde vamos a comprar comida? All right. So, if you see, this is the western side of the Sea of Si Galilee. ustedes observan acá, este es el lado Alright. occidental So, o this oeste is del mar de Galilea. Way back on the northeast side. En la parte noreste, es allá del otro lado. Now, back in 1986, En el 1986, there was the Sea of Galilee was very, very low, el mar de Galilea estaba bastante bajo. and they found a boat Encontraron una embarcación in the mud en el lodo from the first century. del primer siglo. And
a typical boat in Galilee would have looked like this. Entonces una embarcación típica y en Galilea se hubiera visto así. It's in a museum in Este Israel. es un museo en Israel. Okay, so this gives you a good idea of the northern part of the Sea of Galilee. Esto les da una buena idea de la parte Okay. norte del mar de Galilea. This is the side where Jesus would have landed. Este es el lugar donde Jesús probablemente llegó. And so his boats would have come up here, Así que las embarcaciones llegan ahí, and the boats of the disciples. los botes de los discípulos también. He's on the other Él side. está del otro lado. Okay, this is the plain of Bethesda Este es la llanura de Bethesda. or Bethsaida. Sorry. Perdón, Betsaida. So Capernaum's over here. Now we're getting on the east side. Capernaum está por allá, estamos ahora del lado este. You can see that the crowd would have come all the way around here. Podemos ver nosotros cómo la multitud tuvo que haber venido por este lado. They follow him. Lo siguieron, Okay, but Jesus goes up on a mountain. Jesús sube al monte, There's a hill there beside Bethsaida. hay una colina ahí a la de Betsaida. All right, you can see right here's Bethsaida. Ustedes pueden ver, ahí está Betsaida, There's the remains. ahí están los restos, las ruinas. Remember, Jesus walked through this city and everybody was healed. Acuérdense que Jesús pasaba por una ciudad y todo el mundo quedaba sano. Okay, so now you get kind of a perspective. Miren, pueden tener ahora una perspectiva. So he's going to feed the 5,000 down here below the mountain. Va a alimentar a 5,000 ahí, abajo del monte. Okay, back in verse Y 4, regresamos al verso 4. it's the Passover. Es la Pascua. Okay, so they say, where are we going to get the bread? ¿De dónde vamos a tener suficiente pan para que coma esta gente? He says to Philip, where are we going to buy the bread? ¿Verdad? Él le dice a Felipe, ¿verdad? ¿De dónde vamos a comprar pan? He knows where. they're Pero gonna get Jesús the bread. sabía de dónde lo iba a hacer. All right, there's 5,000. You see that little block there? Hay 5,000 ahí. 5,000. 5,000. All right. So you know the story. Ustedes conocen bien la historia. So Philip said, hey, we have 200 denarii. Felipe dice, tenemos 200 denarios. It's all the bread we could get. Ese es It's not enough. no tenemos suficiente. Okay. By the way, this is the coin, the denarius. Este era el denario. You can see Caesar's head on Ustedes it. pueden ver la imagen de César. And this was the backside. ¿Verdad? Esa era la otra parte de la moneda, Now, otra cara de la moneda. obviously, Jesus is going to feed them. Obviamente Jesús los va a alimentar. There was a lad that had, in verse 9 and 10, the loaves and the fish. Verso 9 y 10, había un joven que tenía All los right. panes In y verses los 10 and peces. 11. Verso 10 y verso Jesus 11. says, have them sit down. Jesús les dice, hagan recostar Okay. a la gente. So when they were filled, he said, or the disciples, gather up the leftovers. Y cuando ya ellos comieron, Jesús les dice, bueno, recojan todo lo sobrante. And you remember, they gathered up 12 basketfuls. Si ustedes recuerdan, llenaron 12 cestas. Now, Mark, in the parallel passage, Ahora, gives us more information. En el pasaje paralelo, nosotros tenemos más información. Now, you remember, the people saw this and they go, oh, yeah, let's see. Las You are a prophet. Las personas al ver esto vienen y dicen, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. All right? So all those people here in the plain say, Jesus knows what they're thinking. Las personas todas estaban ahí en esa llanura, Jesús sabe lo que están pensando. You want to make me king. Me quieren hacer Okay. rey. So when it gets dark in the evening time, Y entonces ya en la tarde, noche, se oscurece, Jesus comes down Jesús desciende del monte and he gets, his disciples went down to the sea. sus discípulos van hacia Sorry. el mar, The disciples leave los discípulos son los que se van and they started to go back to Capernaum. y ellos van a Capernaum. Okay?
But Jesus had not yet come. Jesús no había descendido. Fueron los que descendieron, fueron los discípulos. So he's still Se with the embarcan. 5,000 and on the mountain. Él está todavía con los 5,000 ahí en el monte. Él no había descendido. Fueron los discípulos. You remember this story. While they're crossing the Y sea, mientras ellos cruzan el mar, ustedes conocen la historia. what happens? ¿Qué es lo que pasa? There's a big storm. Hay una gran tormenta. Okay. Verse 17, they got in the boat. Verso 17, They're van going toward Capernaum. cruzando el mar hacia Capernaum. Verse 18, the sea began to get stirred up. Verso 18, la barca empieza a tambalearse. Remember, I told you it can go from flat to storm very fast. Y les dije, el mar puede estar de tranquilo a ponerse revuelto el mar rapidito. There's the remains of that first century boat. ¿Se acuerdan la embarcación que les dije que se encontró? Ahí están los restos. Okay. So they're on the water and a storm comes up. Están en el agua, viene una tormenta. Do you like those graphics? Miren qué bonito Okay. estos gráficos. So they rode for about 3 or 4 miles, Y fueron, Okay. navegaron 3 o 4 millas. and then they see Jesus walking on the sea. Luego ven a Jesús caminando por el So mar. Jesus appears to them. Jesús aparece. And they're frightened. Les aparece, ellos tienen miedo. Obviously, he says, "Don't be afraid, it's me." Y él les dice, no tengan miedo, Alright. soy yo. So Jesus was walking on the water, Jesús estaba caminando por el agua, but he can't do that anymore pero no lo puede hacer más, no lo hace más. because they don't allow it. Ya no camina más por el agua porque ya no lo permiten. Miren, no caminar en el agua. You're not allowed to walk on the water. Ya, prohibido caminar sobre el agua. Okay. Verse 20. Verso 20. All right. He says, "Don't worry, it is me." Dice, no Do not be teman, yo soy. So he got in the boat. Él se sube en la barca. Immediately, the boat is on the other side. Inmediatamente la barca va del otro lado. Okay. So they're on the other side. De un solo para el otro lado. Okay. Now, in Mark 6, Ahora en Marcos we 6 have some more information. tenemos más información. They come to Gennesaret, Ellos llegan a Genezaret. and there he heals many people, and they bring people on pallets and cots to come and be healed. Él sana a muchas personas, les traen a estas personas, van cargando a estas personas. So now we have another group of people. Ahora hay otro grupo de personas acá. Okay, so when you read, say, "Oh, here's another group." Cuando lean, hermanos, recuerden, ve, aquí hay otro grupo. There's the first group of 5,000 on the other side. El primer grupo de 5,000 se habían quedado del otro lado. Now there's thousands here Ahora hay miles acá también, as he ministers on the coast. en lo que él está ministrando ahí en la Okay. costa. Which this would have been this is the Gennesaret plain. Esta es la llanura de Genezaret. You remember those Arbel cliffs? ¿Se acuerdan los peñascos que Alright. vimos de Arbel? If you stand here and look at the Sea of Galilee, this is where Jesus did all that healing. Si usted se pone ahí, ve hacia Galilea, de aquí es a donde Jesús hizo todas sus sanaciones. Okay. So, again, this is where Jesus ministers so much. Este es el lugar donde Jesús ministró bastante. This is the plain of Gennesaret. There's the Arbel cliff. Esta es la llanura de Genezaret, los peñascos de Arbel. Okay. So as they're coming to the shore, it would look like this. Y al llegar a la orilla se hubiera visto algo así. Okay. So pick it up in verse 22. Miren el verso 22 ahora. Now there was a crowd that stood on the other side. Había gente que estaba del otro lado del mar. All right. So we're back on the east side. Entonces estamos otra vez en el lado And oeste. there was no boat No hay barca, except one. solo una. And Jesus had not gone in it with his Y disciples. Jesús no había entrado en ella con sus Okay. discípulos. So other boats from Tiberias, Entonces otros embarcaciones Okay. de Tiberias they come to get the crowd. habían ido Okay. a traer esa multitud de 5,000. This crowd is over here. Esta multitud está acá. They see Jesus and the disciples didn't take,
they can't find him. Ellos no pueden encontrar a Jesús y a sus discípulos. So they're boats from Tiberias who came up. Entonces suben botes de Tiberias. Okay. So they got in the boats, the text says, Entonces se suben en las barcas, verse 23. verso 23, All right. And they go to Capernaum. y van a Capernaum. Okay. Verse 25, when they find him, Verso 25, all right, cuando they lo take- hallan, so here's Tiberias, miren, aquí está Tiberias. and they went up, these boats went up to pick him up, Las embarcaciones van, lo recogen. okay? That's Tiberias. Este es Tiberias. So all boats go to help these people, Entonces, este montón de embarcaciones llegan a traer a estas personas, and they come to Capernaum. llegan a Capernaum. Now, watch this. Y quiero que miren esto. This was ancient Capernaum, all of this. Este era el Capernaum antiguo. Okay? So the archaeologists have to dig. Los arqueólogos tuvieron que excavar. So if you're looking down, Y si ve hacia you can abajo, see where they uncover houses. usted puede ver dónde han ellos excavado y descubierto casas. But more needs to be uncovered here. Pero más todavía tiene que ser excavado You acá. can see that. Ustedes lo pueden ver. They found the temple. I mean the synagogue. Encontraron la sinagoga. All right. So here's a problem when you visit Y Israel. aquí hay un problema cuando usted visita Israel. See this spaceship looking thing? Miren esta cosa que parece como nave espacial. The Catholic Church built that on top of what they think was Peter's house. La Iglesia Católica construyó Ok. eso encima de lo que ellos piensan que fue la casa o era la casa de Pedro. Okay. So, remember now, we have the crowd from Gennesaret. Entonces tenemos la multitud que viene de Genezaret, Okay. We have the crowd from the other side. tenemos la multitud que viene del otro lado, Some by boat, others went back around. unos se fueron en en las embarcaciones, otros caminaron. Jesus and his disciples Jesús y sus discípulos están ahí, all meeting back in Capernaum. todos otra vez en Capernaum. This is the synagogue. They found him and he was near the synagogue. Él lo encuentran a él, estaba ahí en la sinagoga Okay. And they said in verse 25, when did you get here? y le dicen en el verso 25, ¿cuándo llegaste acá, Rabí? Okay. So Jesus answers them in verse 26. Jesús le responde, verso 26. And this is a lot of good sermon material here. Y esto es muy buen material Right. para sermón. You seek me because of what I do, Ustedes me buscan por las cosas que yo hago, not because of who I am. no por quien yo soy. Okay? So he's saying this to these two crowds. Él está diciendo esto a estas multitudes. Okay. My screen is stuck. There we go. Verse 28 and 29. All right? Verso 29. What can we do to work the works of God? ¿Qué podemos hacer All right. para poner en práctica las obras de Dios? So he's saying all of this. Él les dice todo esto. And they say, oh, our fathers, they ate bread from heaven in the wilderness. And Jesus saying, no, I am the bread. Ellos dicen, nuestros padres comieron Ok. pan que cayó del cielo, descendió del cielo. Y él dicen, yo soy el pan. I'm the one that actually did that Yo soy de hecho el que hizo eso to your fathers in the a sus wilderness. padres en el desierto. Okay, so he just keeps preaching and he's digging down saying, I am the bread of Y life. continúa predicando y diciéndole, yo soy el pan de vida. So if you skip down to verse 59, Y si va hacia el verso 59, all these things he said and did in the synagogue. estas cosas las dijo en la sinagoga. So, this synagogue, this like all the windows are open and the crowds are all around it. Entonces, imagínense esta sinagoga, todas las ventanas abiertas, las multitudes ahí, ¿verdad? Tratando de ver lo que estaba pasando. And both crowds show up to hear all this. Y se muestran ambos grupos, ¿verdad? Ok. Para escuchar esto. Not only that, No solo eso, you've got the crowd of Jews from that area. sino que también no solo estaban estas multitudes, sino la Sí. multitud de judíos de esa área, All right. de esa área. So really there's three groups of people. Entonces, hay tres grupos acá. So it's to all three of these groups that Jesus is saying, Y es a estos tres grupos que Jesús le está diciendo, the Father has to call you. el Padre los tiene que llamar. No one comes to me Nadie viene a mí except the Father draws. si el Padre no lo trae. All right? So
this is really messing with them. Y esto realmente los está molestando. How can the carpenter's son ¿Cómo puede ser que el hijo del carpintero do all this haga todo and esto say all this? y diga todo esto? Okay, all this happens at Capernaum. Todo esto sucede en Capernaum. So this picture was taken years before the Catholics built a big museum over Peter's house. Esta fotografía es tomada antes de que la Iglesia Católica construyera un museo sobre la casa de Pedro. So these were the neighborhoods in Capernaum. Estos eran los vecindarios. Notice it's Ahí- black volcanic rock. Ahí en Capernaum, Okay. ustedes ven que es una piedra negra, volcánica. Here's the synagogue in Capernaum. Esta es la sinagoga en Capernaum. You see the black rock here? Y viene la roca negra abajo. That's the original base. Ese es el cimiento original, los cimientos originales. But in the 3rd century, Pero en el siglo III they brought in white marble rock trajeron esta piedra de mármol blanca and built the synagogue back. y construyeron otra vez Okay. la sinagoga. But that's the size of the synagogue that Jesus would have taught in. Pero este era el tamaño de la sinagoga en la cual enseñó Jesús. So, if you reconstruct the city of Capernaum with the black stones, Si usted reconstruye la ciudad de Capernaum con esas piedras negras volcánicas, si la reconstruyera, the descriptions of synagogues in the y day, con las descripciones de la sinagoga y del Okay. día, this is what Capernaum would have looked like. así se hubiera visto Capernaum. Okay? So, I just like that. So you can picture these New Testament cities. Me gusta porque así usted puede imaginarse estas ciudades del Nuevo Testamento. So Jesus continues to preach, Continúa predicando Jesús and the scribes are saying, Y los the escri- Jews are y saying, los judíos dicen, how can this man give us his flesh to eat? ¿cómo puede darnos a comer su carne? Of course, he's talking about receiving him fully, eating his flesh, drinking his Y blood. cuando habla de comer su sangre, comer su carne, beber su Ok. sangre, está hablando de recibirlo totalmente. So then he speaks in parables, Y luego habla en parábolas, obviously. Down in verse 65, verso 65. Jesus knew from the beginning Jesús sabía who desde they were who did not believe. el comienzo quiénes ellos eran, quién no iba a creer. Unless one comes to me, Ninguno puede venir or, a mí, I mean, no one comes to me ninguno puede venir a mí unless it's been granted si by no the le fuere Father. dado del Padre. Okay? So then you have Peter's great Y confession. luego tenemos la confesión de Pedro. Okay? Jesus says, do you want to go away? Bueno, le dice Jesús, ¿y ustedes también se quieren ir? Peter says, Y no, Pedro le dice, no, Lord, you have the words of eternal life. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Of course, Jesus says, you didn't choose me, Y Jesús le dice, I chose you. "No, ustedes no me escogieron a mí, Okay. yo los escogí a ustedes. So you think about that city Entonces piensen en esa ciudad and the big crowds. y las multitudes. Many of them had just been healed, Muchos de ellos acababan de ser sanados, maybe even that day. tal vez ese día, Certainly within a few days before that. ¿verdad? O algún día antes de ese. But they still can't hear what he's saying. Pero todavía, a pesar de todo esto, lo que habían visto, lo que habían experimentado, no podían escuchar, They entender can't believe lo que él decía, no lo podían creer. And so we need to have a faith like Peter's, right? Necesitamos tener una fe como la de Pedro. Lord, only you have the words of eternal Señor, solo life, tú tienes palabras de vida eterna. right? And you can tell the Father has to draw us. Y ustedes ven como el Padre tiene que traernos. Okay. Now Judas was there. He Ahora, won Judas- from the devil. Judas estaba ahí, él era hijo del diablo. So that's an illustration of how to use geography in a sermon. Esto es una manera, ¿verdad? ¿Cómo pueden Okay. utilizar la geografía dentro de un sermón? By the way, if you draw the lines, Hermanos, si ustedes si it ustedes will dibujan help las you líneas, read it better. le va a ayudar a leerlo mejor. Did you see that? ¿Lo pueden ver? We read it better by saying, oh, here's one group of people. Lo leímos mejor. Here's a group of Aquí hay un boats. grupo de personas, aquí hay otro Oh, grupo. this crowd went here. Esta multitud fue para acá. Okay? So that's an example of using geography to teach. Es un ejemplo de usar geografía para Now, predicar. I just did that
fast, but Ahora, you get the point. hice esto de manera rápida, pero creo que ustedes entendieron el punto. Okay? So Jesus has these early travels all around Nazareth, Capernaum, the Galilee area. Jesús tiene todos estos viajes en Nazaret, Galilea, en el área de ahí de Capernaum. He commissions his 12 Él comisiona a sus 12 and then they see all of this. y luego ellos ven todo esto. Okay, and he feeds the 5,000 Alimenta a los 5,000, and he preaches in the synagogue in Capernaum. predica en la sinagoga y en Capernaum. Okay? Now, do you know what's amazing? ¿Y saben lo impresionante de esto? Look at this map. Miren este mapa, Picking up in Mark 7. ¿verdad? Y estamos en Ok. Marcos capítulo 7. After all of this in Capernaum, Después de todo esto en Capernaum, Jesus was confronted by the religious leaders. Jesús fue confrontado por los líderes religiosos. Okay? And so what does Jesus do? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Look at this. Miren esto. He goes to Tyre and Sidon, Va a Tiro y Sidón, Gentile. ¿verdad? Gentiles. He goes all the way up into Phoenicia. Sube a Fenicia. Okay? And then he turns around and we find him in the Decapolis. Luego él viene y lo encontramos. Lo siguiente que vemos es que lo encontramos en la Decápolis. Other Gentile city. Otras ciudades gentiles. Okay? And then Jesus feeds 4,000 down here at the Luego- south end of the sea. Luego Jesús alimenta a 4,000 en la parte sur del mar. Okay? And then he returns back to the west side. Y luego él regresa hacia el lado oeste. So that's a big circuit, mostly here in Gentile area. Mire, este recorrido lo hizo mayormente en esta área gentil. And then back to home base in Y Capernaum. luego de vuelta a su centro de base en Capernaum. Okay? Any questions? ¿Preguntas? Does that help you see the life of Christ that from a different angle? ¿Les ayuda esto a ver la vida de Jesús desde otra perspectiva? Using geography as an angle Utilizando la geografía como un or ángulo, a tool. una herramienta. Okay. Now there's much more. Hay but mucho, when you read the hay text, mucho más cuando leemos el texto. this class is to encourage you to keep a pencil and a map in front of you. Esta clase es solo para alentar a los hermanos a que puedan tener lápiz y papel frente a ustedes cuando están leyendo el texto. Okay. All right. Let's take a quick break, maybe 10 minutes, okay? Tomamos un break, 10 minutos. John 6, I'll never forget it.
Okay, let's go. Bien, hermanos, vamos. Ding, ding. Okay, I'm not going to give you a break next time. Vale, hermano, ya no le vamos a dar break. You're abusing me. See, I let you out right on time every day. Sí, sí. Where are the Colombians? I don't know. The Colombians are nowhere to be found. Vamos a ver, ¿y los colombianos? ¿Dónde están los colombianos, hermano? Nothing good can come out of Colombia. All right, well, I'm going to start. You ready? Muy bien, voy a comenzar. ¿Están listos? Okay. Sí. All right. So, Jesus had fed 4,000 Jesús había at alimentado Gadara in the south. 4,000 en el sur
and move back up to Gennesaret. Él regresa a Genezaret. The Jews are seeking a sign, Los judíos están buscando una señal. and they still don't believe. Todavía ellos no creían. And Jesus tells them, you can see the sky, but you can't see the Son of Man. Jesús les dice, te pueden ver las señales en los cielos, pero no pueden ver la señal del Hijo del Hombre. So at this point, Jesus begins to really focus on training his disciples. Y ahora desde acá desde ese momento Jesús va a empezar a enfocarse en entrenar a sus discípulos. He goes through Bethsaida again, Él va otra vez por Betsaida. and there he does more healings. Ahí él hace más sanidades. He heals the blind man. Sana al ciego. Okay, and you remember he heals him in stages. Y si ustedes se acuerdan, aquel ciego que él sana y lo sana en fases. Now, notice Jesus then proceeds north Vea cómo Jesús después va hacia el norte with his disciples, con sus discípulos. and they come to Caesarea Philippi. Llegan a Cesarea de Filipo. You remember seeing that? Ustedes recuerdan haber visto Okay. eso, ¿verdad? Here's Caesarea Philippi. Miren, aquí está Cesarea de Filipo. Okay, and this is where Jesus says to Peter, Aquí es a donde Jesús upon viene this rock I'll build the church. y le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesus says, you are the Messiah. ¿Verdad? Pedro dijo, tú eres Okay. el Mesías. So it's here Y es justo acá where Jesus begins for the first time to tell him he's going to go and suffer and die in a Jerusalem donde por primera vez Jesús viene y le dice, voy a sufrir, voy a ir a Jerusalén y voy a morir. and be raised on the third Y day. voy a resucitar al tercer día. Which is amazing. He told him that several times, Y es interesante porque él se lo dijo varias veces. and then after he was raised, they forgot it. Y luego después de que él resucitó, se habían olvidado de eso. Right? They were hiding in the upper room. Estaban escondidos allá en el aposento alto. Okay. So you can see Jesus moving around Pueden ver cómo Jesús se movió in his later ministry en su ministerio all the way up to Philippi. hasta Filipos. All right? And even through the regions of Phoenicia. E incluso en las regiones de Fenicia. Then we come, that's his later ministry in the north. Ese es su ministerio en el norte. Then we come to his latest ministry down in the south. Luego vemos su ministerio en el sur. Okay? Jesus goes to Jerusalem many times Jesús va a Jerusalén muchas veces for festivals. para atender a fiestas. He goes ¿Verdad? in John 7 through 9, he goes for the Feast of Tabernacles. ¿Verdad? Juan 7 al 9 va a la fiesta de tabernáculo. John 10, he goes for Hanukkah or the Feast of Dedication. Juan 10 va a Hanukkah o la fiesta de la dedicación. But now in his last trip to Jerusalem, he comes through the region of Perea. Y en su último viaje a Jerusalén ahora va a través Okay. de la región de Perea Down through the eastern side of the Jordan Valley. y baja por el lado este Okay. del Valle Jordán. And remember, John the Baptist's testimony in this area, Y he Juan was el there a lot. Juan el Bautista dio testimonio en esta área, ¿verdad? Porque él pasó ahí bastante. So because of that testimony, his fame is growing. Por este testimonio es que la fama de Jesús había crecido. Then Jesus comes to Bethany, Y luego Jesús baja a Betania. and there he raises Lazarus. Y ahí es donde resucita a Lázaro. So he's nearing Jerusalem. Entonces está acercándose a Jerusalén. Okay? And the Jewish leaders really can't get to Jesus at this point. A este punto ya los líderes judíos que no podían con The Jesús. crowds are too big Las around. multitudes eran muy grandes. Okay, so he's actually being protected, Entonces realmente estaba siendo protegido. humanly speaking, by the crowds. Humanamente hablando, estaba siendo protegido por las Okay. multitudes. Then, after that, Luego, después de esto, he goes up into Samaria. él viene y sube a Samaria. He actually goes to seclusion in Ephraim. Y llega a Efraín luego y ahí queda. In Samaria and in Galilee. Ahí Samaria, en Galilea, He heals the lepers.
sana a los leprosos. Remember, only one of them thanked him. Y se acuerdan que solo uno de Out of estos the 10. leprosos, de los 10 leprosos que sana, ¿verdad? Regresa. So then Jesus makes his final journey back to Jerusalem. Luego Jesús hace su viaje final a Jerusalén. So even right leading up to the Passion Week, Entonces incluso en You lo can- que iba camino a esa semana de la pasión, you can see what Jesus did. ustedes pueden ver lo que Jesús Okay. hizo. So, actually, he goes to Jericho. Pero de hecho también va a Jericó Remember, he heals blind Bartimaeus. y sana a Bartimeo. And ciego. there, Zacchaeus is hiding in the tree, sitting in the tree. Saqueo está en el árbol, ¿se acuerdan? This is a sycamore tree, Ese es un árbol de sicómoro. so he could see Jesus. All that's down at Jericho. Eso está ahí en Jericó. So that last route through Perea, Y ese último recorrido por Perea, where he had been baptized here in the Jordan, donde fue bautizado ahí en el Jordán, several events happened at Jericho. varios eventos Okay. suceden en Jericó. Now you can see here's Bethany Ustedes pueden ver aquí más de cerca Betania, coming from Jericho, bajando de Jericó, and then there's Bethpage, luego Betfagé, and then you cross over the Mount of Olives, y cruza el monte de los olivos, and Jesus will be in Jerusalem, y Jesús va a estar en okay, Jerusalén for the Passion Week. para la semana de la pasión. So his later southern ministry Entonces su ministerio en el sur, ¿verdad? Que es el ministerio ya took him posterior, to Jericho twice lo llevó por Jericó 2 veces and up to Ephraim. y sube hasta Efraín. Okay, so now Jesus' final days Ahora, los últimos días de Jesús. are in Jerusalem. Los últimos días de Jesús son en Jerusalén. When he approached Jerusalem, he wept over it. Cuando se acerca a Jerusalén, recordamos, llora por ella. This is the Mount of Olives. Este es el Monte de los Olivos. You can see all these people walking down the Mount of Olives. Ustedes pueden ver esta gente caminando por el Monte de los Olivos. Jesus would have come over the hill and saw Jerusalem, Jesús viene por el monte, ¿verdad? Y viene por el monte which would have y ve a la looked gente, something like this. ¿verdad? Ve Jerusalén y si hubiera visto algo así. And you know the many events in the Passion Week, Y ustedes saben todos los eventos en la pasión okay? And the chief priests are saying, tell us where he is. y los principales sacerdotes So- estaban diciendo, ¿dónde está? We can seize him. Para que podamos atraparlo. But the text says the crowds were too big. Pero el texto dice que las multitudes eran grandes. So then he tells two disciples to go get the colt that he's going to ride into Jerusalem Y on. luego le dice a 2 de sus discípulos que vayan a traer el pollino por el Ok. cual él va, en el cual él va a entrar a Jerusalén. So he's going to come down the hill here and then up to Jerusalem. Entonces viene por la colina acá y sube a Jerusalén. So as he reaches Jerusalem, the city would have looked very much like Y en this. lo que llega a Jerusalén, la ciudad se tuvo que haber visto algo así. He's in and out of the temple area. Está dentro y fuera del templo. For the second time, he cleanses the temple. Por segunda vez limpia el templo. Right, the priests are really upset with him. Los sacerdotes están enojados con él. Okay, so here's the Mount of Olives. If you see this olive field here, Aquí está el Monte de los Olivos. Si ustedes ven estos olivos acá, that's the traditional. There's olives here and here. This is the traditional Garden of Gethsemane. ven olivos de un lado, ven Ok. olivos del otro. Este es el tradicional sitio, ¿verdad? Que se conoce como Getsemaní, They built a big church here called the Church of the Nations. ¿verdad? Construyeron una iglesia ahí, la Iglesia de las Okay, Naciones. now I've sent you some stuff like this. Ya ustedes se les envió, ¿verdad? Estas imágenes. Okay, the walls of Jerusalem had expanded since the time of Solomon Las murallas de Jerusalén, Ok. se habían expandido desde el tiempo de Salomón and the time of Nehemiah. y el tiempo de Nehemías. Now I sent you this, and I know it's in English, Ahora, but yo sé que está en inglés, pero les mandé esto. you can get it translated. Ustedes lo pueden traducir. All right. Now, brothers, just watch Y this. quiero que miren esto, hermanos. Ok. Quiero que miren esto. So, Jesus comes, and the first thing he does is he goes to the upper room. Jesús viene. You see that? Y lo primero que hace es que va al aposento alto. Miren.
He goes to the upper room Va in his al Passion Week. aposento alto en la semana de la pasión. There they have a Passover meal, Ahí tienen la Pascua, which is the bread, the lamb, and the herbs. que es el pan, Okay. ¿verdad? Los corderos, ¿verdad? El cordero y las hierbas. But with his disciples, he turns that into the first Lord's Supper. Pero con sus discípulos, él viene y vuelve esta Pascua en la primera Right. cena del Señor. He's the bread. Él es el pan, He's the cup. él es la copa. Okay? So, following that, Y siguiendo esto, Jesus comes out of the gate and goes back to Gethsemane, Jesús sale de las puertas, va a Getsemaní, where he sweats blood. donde suda gotas de sangre. Okay. As he says, Father, not my will but yours, because he knows what's ahead of him. Él sabe lo que viene delante de él y dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Some people say these olive trees are over 1,000 years old Hay personas que dicen que estos olivos son de más de 1000 años, because they live a long time. porque los olivos viven bastante tiempo. Okay? So, others meet him, the others, Judas, the Sanhedrin, the Roman soldiers, they meet him in Gethsemane. Otros lo encuentran ahí, Judas, la multitud de Sanedrín, ¿verdad? Los soldados lo encuentran ahí en Getsemaní. That's the third move. Ese es el tercer movimiento de Jesús. And Jesus is arrested. Jesús es arrestado. Look, he is taken to the high priest Annas, or the ex-high priest Annas, Es llevado a donde el Okay. ex sumo sacerdote Anás. then to Caiaphas' house, Y luego él es llevado a la casa de Caifás. who was the current high priest. ¿Quién era el sacerdote, sumo sacerdote? Okay. So he's going to be paraded throughout the city. Y va a ser entonces exhibido por toda la ciudad Jesús. Then we have Peter's denial. Luego tenemos la negación de Pedro. Okay? Peter denies him Pedro lo niega at Caiaphas' house. ahí en la casa de Caifás. All right. Then Jesus is taken to the Sanhedrin. Luego Jesús es llevado al Sanedrín. They had an office on the temple complex. ¿Verdad? Tenían ahí su oficina en el templo. Then Jesus is taken to Pilate at Herod's palace. Luego Jesús es llevado a Pilato, ¿verdad? El palacio de Herodes, en el palacio de Herodes. All this is just in a day Todo esto sucede solo en un día and a night. y una noche. Then he goes back this way to Herod Antipas Y at luego- the Hasmonean palace. Y luego de estar con Pilato, ¿verdad? Okay. Es llevado a Herodes Antipas. You see that? To Pilate, to Antipas. Miren, va a Pilato, luego va a Antipas, los Then llevan a Antipas, back to Pilate, luego lo regresan a Pilato, where Barabbas is offered. donde Barrabás es And ofrecido. Pilate washes his hands Pilato lava sus manos and he gives them to the Jews to give to the Romans. y lo entrega a los He judíos. hands them over to the Jews. Pero lo entrega a los judíos. Okay. Then Jesus is led to the Praetorium, which is a Roman fortress. Lo entrega a los judíos para su crucifixión romana. Después lo llevan al Remember, pretorio, que era there- una fortaleza romana. They play a king's game and take his garments. Y si ustedes recuerdan ahí, ¿verdad? Se burlan de él como rey, le quitan sus mantos, From there, he's led outside of the city wall to Golgotha. ¿verdad? Y luego de ahí es llevado fuera de las murallas de la ciudad al Gólgota, Where he is crucified, donde es crucificado, put in a grave. puesto en una tumba. Hey, notice this, the archaeologists found, see this grave with a stone? Y miren esta tumba que encontraron los arqueólogos, esta tumba con una piedra. Okay. So that was somebody's grave, so that would have been a typical stone in front of a grave. Esta era la tumba de alguien, esta hubiera sido una tumba típica de alguien que tenía esa tumba, una piedra con la que His cerraba. body was laid there. Su cuerpo fue puesto en And un of lugar course- así Of course, he rose. y por supuesto resucitó. Amen? Amén. He rose. He's not there. Resucitó. No está ahí más. He's not in any tomb in Israel. No está en ninguna tumba Okay. de Israel.
So, that's a lot of movement, isn't it? Entonces, bastante recorrido, si ustedes se fijan, bastante movimiento. That's a lot of movement Bastante recorrido, bastante movimiento through the city. por la ciudad. So again, this coming Easter, you could use something like this. You can take this and translate it and use it to teach your people the Passion Week. Entonces, cuando venga Semana Santa, ustedes pueden utilizar algo así, ¿verdad? Tomarlo, traducirlo, ¿verdad? Y mostrar lo que sucedió en el tiempo de la Pasión, la Semana de la Pasión. Okay. Any questions? ¿Preguntas? Yes, no, maybe? ¿Sí? Can ¿No? you ¿Tal vez? shut that? Well, that's okay. Now, since we've been talking about Jerusalem, Ya que hemos estado hablando de Jerusalén, una Dolorosa, Pero- the way that Jesus walked through the city. por donde Jesús caminó por la ciudad. Okay. Sí, Yeah. por eso te digo, la Vía Dolorosa. The Via Dolorosa. Yeah. I might. We'll see. Vamos a ver. Okay. But remember, the city's changed a bit. Pero sí, tenemos que recordar que la ciudad ha cambiado. Okay. Entonces, Because now it's the modern city of Jerusalem. porque es ahora una ciudad moderna. But the roads are the same. Las calles pueden ser The roads las are the mismas. same. Okay. So here's what I want you to see. Esto es lo que quiero que vean. We're going to spend the next at least hour on Jerusalem. La siguiente hora la vamos a enfocar en Jerusalén. Okay? So we just looked at Jesus in Jerusalem during his day. Acabamos de ver a Jesús en Jerusalén en su día. Okay. But remember, Y quiero que recuerden, this was the old Jebusite city. esta es la ciudad jebusea antigua. Okay? There we go. See, there's the old Jebusite. Miren, esta era la ciudad jebusea antigua. Later, the city expanded up here where the temple of Solomon was. La ciudad se expandió hasta ahí donde estaba el Okay. templo de Salomón. And then Nehemiah and others, they extended the walls. Luego Nehemías y otros Okay. extendieron las murallas. Now, here's what I want you to see. Y esto es lo que quiero que vean. Do you see these big, thick walls here? Miren estas murallas gruesas que se ven acá. Those are the walls you see today. Esas son las murallas que ven hoy. Okay, so when you go to Jerusalem, Entonces, cuando usted va a Jerusalén, you see the walls. usted ve las murallas. Okay, but notice, Y quiero que noten, they cut right through the city and right to the Temple Mount. pasan por la ciudad y llegan al templo. That was never the case. ¿Verdad? Eso nunca había sido así. Why would you cut a wall right into the Temple Mount? ¿Por qué va a cortar una Okay. pared y llevarla hasta el templo? Well, because Bueno, porque these walls were built by the Turks estas murallas fueron construidas por los turcos in the 1700s. en los 1700. Okay? So, here's old Entonces Jerusalem. está la Jerusalén antigua. This is called the Zion, city of David. Esto es lo que se conoce como Sion o la ciudad de David. Zion can also mean the whole city and the Temple Mount. Pero Sion también puede significar Ok. toda la ciudad, ¿verdad? Donde está también Ok. el monte donde estaba el templo. So when you go to Jerusalem today, you see this Temple Mount that Herod built. Y cuando usted va a Jerusalén hoy, usted puede ver ese monte donde estaba el templo But que the Herodes walls would have construyó, been like this. ¿verdad? Pero las murallas tuvieron que haber Ok. sido por todo esto. You got that? ¿Lo entendieron? So when you see pictures of Jerusalem and you Cuando- see a wall, cuando- remember that was built in the 1700s. Cuando usted ve una imagen de Jerusalén y ve la muralla, recuerde que eso se construyó en los 1700. Okay. So this would have been the Temple Mount during the time of Jesus. Durante el tiempo de Jesús, esto tuvo Ok. que haber sido, así tuvo que haber sido el templo. And I sent you a few of these. Ya le mandé Ok. unas cuantas de estas. All right.
There's the Mount of Olives to the east. Ahí está el Monte de los Olivos al este. And this other mountain's called Mount Scopus. Y este otro monte que está ahí, del otro lado. Okay? So we can back up a little bit. Si retrocedemos un poco, Here's the original city of David. esta es la ciudad de David, original. Okay. Right there is the Gihon Springs. Justo ahí está la fuente de Right. Gijón. So they covered it up and they made a shaft so they could get to the water, but the enemy couldn't. Y lo cubrieron, ¿verdad? Y trataron de hacer, ¿verdad? Que Okay. un pasadizo ahí, ¿verdad? Para que el enemigo no pudiera pasar. All right. This is also called the Milo. También se conoce como el Milo. You'll see that in Scripture. And then another word in Scripture here is the Ophel. Otra palabra que vemos acá, otro lugar que vemos acá es el Okay. Ofel. Because as the city expanded, En lo que la ciudad se extendía, Solomon builds the temple up here Salomón construye el templo arriba, where David bought the threshing floor. a donde David compró la tierra. All right. Now, the other thing I want you to notice in this picture, Y quiero que noten también acá en esta all right, imagen, and if you were in a real class, you would definitely have to know this. si ustedes tuvieran una clase, en otra Right. clase, tendría que saberse esto, I mean, if you were going to get a degree, you have to know this. ¿verdad? Okay. Si tuvieran una clase para que le dieran un título, tendría que saber esto por This fuerza. is the Kidron Valley, Este es el Valle de Cedrón, all right? Or the Valley of Jehoshaphat, o el Valle de Josafat, between the Mount of Olives entre el Monte de los Olivos and the temple and the y city, la ciudad, the old city. la ciudad antigua. Okay? Then in front, you see where it turns here, you have the Hinnom Y Valley. mire, acá en este lado está el Valle de Hinnom, Okay, the Hinnom Valley. el That's, Valle de Hinnom. all right. Then you have another valley here. It was called the Tyropian Valley. Y tenemos otro valle acá, el Valle de Tiropion, Actually, it was also called the Valley of the Cheesemakers. ¿verdad? El valle de los que hacen el queso. So you must know the Kidron Valley on the east, Tiene que saber a dónde queda el Valle de the Cedrón Hinnom al Valley este, in the south. el Valle de Hinnom en el sur. By the way, this Kidron Valley continues, and we will see all the way down, you can see to the Dead Sea. Y este Valle de Cedrón llega hasta el Mar Muerto. Okay? And then the Tyropian Valley. Y luego tenemos este otro Valle de Tiropio. Now, this valley really doesn't exist anymore Este valle realmente ya no existe. because of the centuries of rubble that have been thrown in. It just built up. Por años de escombros que han sido tirados ahí, ¿verdad? Ya no existe Okay. ese valle. All right, so here's another way to see it. Esta es otra manera de verlo. Okay? In the time of David. Esto es para el tiempo de David. Remember those inner and outer walls of those Canaanite Si cities? ustedes se acuerdan, las ciudades cananeas que tenían muralla externa, ¿verdad? Y muralla interna. The water source was actually in the valley. La fuente de agua estaba dentro. Okay. Ah, So you can see that here, the different elevations. pueden ver ustedes acá las diferentes elevaciones. Mount of Olives, El Monte de los Olivos, Kidron Valley. el Valle de Cedrón. Here's the spring of water. Vienen aquí la fuente de agua, You go up the shaft like Joab did. ¿verdad? Y tal como Joab lo hizo, Okay. ¿se acuerda, verdad? Aquí está el pasadizo There's the old city of David. y está la ciudad antigua de David. Here's the Ophel Aquí está el Ofel leading up to Mount Zion. y esto conduce al Monte Sión. Okay. Now, this picture was taken, I think, in the 60s. Creo que esta imagen se tomó older en los picture. 60s, es una imagen antigua. Okay. Do you see the Kidron Valley? Ven el Valle de Cedrón. See that? Here's the Mount of Olives. Aquí está el Monte de los Olivos. And you can see Y ustedes pueden ver acá, the old Tyropian Valley. y pueden ver acá donde quedaba Okay. el antiguo Valle de Tiropión. Can y'all see that? ¿Lo pueden ver, hermanos?
¿Sí? You A understand? donde So quedaba this el would valle have del been the Tiropeo. original city of David. Esta era la ciudad de David, originalmente. Esta era la ciudad de David. Now, since then, Desde entonces, all of this has been uncovered. todo eso ha sido descubierto. There are some real, you see all this grass and dirt in front of the temple. Y miren toda este pasto, ¿verdad? Tierra que está frente del templo. You see that? ¿Ven? Brothers, do you see that? Hermanos, ¿lo ven? Sí. All right. That's all gone. Todo eso ya no está. And now we can see the steps that originally went into the temple. Y ahora se puede ver la escalinata, las gradas que conducen al templo, porque eso ya lo excavaron, entonces ahora ya se puede ver. Los turcos construyeron ese muro que corta lo que era antes el territorio donde estaban las murallas. So since this picture was taken, Desde la última vez, ¿verdad? Cuando se you have tomó esa all foto, the excavations here ¿verdad? Han habido excavaciones acá and all over here, y por todo este lado. and there's massive new houses and buildings here. Y ahora hay casas y edificios nuevos ahí. Okay? So when Solomon has his temple, Entonces, cuando Salomón tenía su templo, he built shrines to his wives' gods right here. Salomón, edificó santuarios para los dioses de sus esposas de ese otro lado. So are you beginning to understand the topography of Jerusalem? Entonces, ahora están entendiendo la topografía de Jerusalén. Okay? This applies to Old and New Testament. Esto se aplica al Antiguo y Nuevo Testamento. The city of David, La ciudad de David, the Ophel, el Ofel and then the Moriah and the upper city. y luego la parte alta de la ciudad, Moriah. Okay? So, later on, Hezekiah built a tunnel under the city of David. Y más adelante ustedes ven en la historia, ¿verdad?, como Ezequías construye un túnel ahí en la ciudad de David. Remember we saw the picture of his inscription and the tunnel? Vimos una imagen de su Okay. inscripción y el túnel. Look how it winds, and it comes out at the pool of Siloam. Miren cómo va este túnel que termina en el estanque de Siloé. So, in David's day, that wasn't there, but in Jesus' day, the pool of Siloam was. En los días de David no estaba ahí, Okay. pero en los días de Jesús sí estaba eso ahí. So again, you just do the comparison, how the city from David grew to the city of Solomon. Mire cómo creció la ciudad del tiempo de David al tiempo de Salomón. So, it depends on what time you're reading in the Bible, what Jerusalem looked like. Depende entonces del tiempo que usted está leyendo en la Biblia, el tiempo en el que estaba dándose los eventos. Así era la ciudad, dependiendo Was al it the tiempo. old así era la ciudad. Jebusite city? ¿Era la ciudad antigua Jebusea? Or during the time of ¿O era Solomon? durante el tiempo de Salomón la ciudad? And I sent you this one also. Y les mandé este también. So here's the old, this is an outline of the present day wall. Este es un bosquejo de las murallas en la actualidad. Not the whole modern city of Pero Jerusalem, no toda la ciudad moderna de Jerusalén. but what the Turks built. Pero lo que hicieron los turcos. Then you see by the time of Solomon, Para el tiempo de Salomón it grows. creció. And then it expands even more Luego se expandió más, in the 8th century. ¿verdad? En el siglo VIII. Okay? But then it shrinks again. Luego pierde territorio. All right? And then it expands. Luego se vuelve a agrandar. Expands even more. Vuelve a agrandarse Okay. y más. And then by the time you get to the 1st century, Para el tiempo del primer siglo, there's a little discrepancy on if it's this or this. They try to figure out which walls belong to these hay una cities. pequeña discrepancia In the si first era de este tamaño o era de este otro por las murallas. In the 3rd century, Pero en el siglo III it's looking like this. se miraba así. You can see how Jerusalem, and then the 16th century, like that. Y pueden ver a Jerusalén Okay. en el siglo XVI así. So, as with most cities, they do this. Esto es They como change over como la time. mayoría de las ciudades, hermanos. Las ciudades cambian, crecen, se agrandan, ¿verdad? Se alargan en el paso del tiempo. Especially a city of this significance. Especialmente una ciudad de esta relevancia. All right?
Now do you understand that? ¿Ahora lo pueden entender? Okay. So, again, in the 600s, Nuevamente en los 600, the Dome of the Rock was built. se construye el Domo de la Roca. Okay. So, let's go back and do it like this. Regresemos para verlo de esta manera. Here's the present day outline Este es el mapa en la actualidad of the Temple Mount. del templo. So if you go to Jerusalem, you're going to walk up here on this rectangle. Si usted va a Jerusalén el día de hoy, usted caminaría en este rectángulo. Okay? And you can see the Kidron Valley and the Tyropian Valley. Usted puede ver el valle de Cedrón y usted puede ver el valle Tiropiano. So here's the city of David Aquí está la ciudad de David. and the citadel. Remember, he had his own palace and all of that here. Si ustedes recuerdan, él tenía su propio palacio. Okay? And the Gihon Springs. Está en la fuente de Gijón. Okay. Then Solomon's Jerusalem. Luego tenemos la Jerusalén de Salomón, It expands past the Ophel up to the temple. que se agranda, pasa el Ofel, llega hasta el templo. And he has a royal palace up there. Él tiene un palacio real ahí. Okay? So, something like this. Algo así. Okay? He had his temple. Él tenía su templo. Then, the Temple Mount under Solomon begins to look like this. This is his structure. Luego esta era la estructura para el tiempo de Salomón, ¿verdad? A donde estaba el templo. All right? And so you can see even the Temple Mount begins to grow and take shape. Ustedes pueden ver cómo el monte donde está el templo empieza a crecer, ¿verdad? La estructura, la base. Now, at the time of Hezekiah, Ahora durante el tiempo de Ezequías, he expands the city walls out to the west. expande las murallas de la ciudad hacia el oeste, And he builds the tunnel, construye el túnel, and you have the Pool of Siloam. ¿verdad? Y tiene ahora este túnel, ¿verdad? Su llegada al estanque de Siloé. It stays like that for a while, Se queda así por un tiempo. but then what happened? ¿Y luego qué sucede? It was destroyed by Nebuchadnezzar, Fue destruido por Nabucodonosor. right? So Nehemiah comes back and rebuilds the wall. Nehemías regresa, reconstruye las paredes, So he rebuilds these walls, reconstruye estas paredes. and Hezekiah made these additions. Ezequías había hecho ya estas adiciones. And then Nehemiah does this. Bueno, He Nehemías rebuilds these walls. Nehemías fue el que reconstruye acá. And then the Hasmoneans, Y los remember the Maccabees, they Asmoneos, actually expand the city. los asmoneos, el tiempo de los macabeos, expanden la ciudad. These are the walls during Nehemiah. Estas son las murallas en el tiempo de Nehemías. You can read all the gates are listed in order Y ustedes pueden ver around the city cómo las puertas están enumeradas en orden ahí, in Nehemiah. en el tiempo de Nehemías. So this is what Nehemiah's Jerusalem would have looked like compared to the modern walls. Así se hubiera visto la Nehemías de Jerusalén comparado a las murallas modernas. Okay? By 400 BC, Ya en el 400 antes de Cristo, the Temple Mount is looking the same. el monte donde está el templo se miraba igual. Then the Maccabeans enlarge it. Los macabeos luego lo agrandaron. They enlarge it. So you can see other things, pools and gates and bridges are starting to show up. Ustedes lo pueden ver como estanques, ¿verdad? Puertas, puentes, ¿verdad? Empezaron a construirse. Then you have Herod's expansion. Luego tenemos la expansión que trajo Herodes. Look what he does. Y miren lo que hace. So he builds this wall, retainment wall, all the way around. Él construye estos muros de retención. He beautifies the temple.
embellece el templo, and builds a fortress here, edifica una fortaleza, another pool, the pool of Israel, hay otro estanque, el estanque de Israel, and he builds these two archways to cross over the Tyropoeon Valley. y construye estos dos pasos por el valle Tiropeón, Wilson's Arch and Robinson's Arch, ¿verdad? El arco de Wilson, Okay. el arco de Robinson, named after the archaeologists. ¿verdad? Que fue nombrados realmente Okay. en nombre de los arqueólogos. And by the time Jesus is in Jerusalem, Para el tiempo que Jesús estaba en Jerusalén, you have the Eastern Gate, tenemos la puerta oriental, the beautiful gate, remember where Peter heals. la puerta hermosa, ¿verdad? Donde Pedro Okay. sana. You have Solomon's porch Tenemos el pórtico de Salomón. all the way around. Okay, so this is Jerusalem in the time of Jesus. Este es Jerusalén en los tiempos de Jesús, The Temple Mount has expanded to its largest size. ¿verdad? El monte del templo, ¿verdad? Se ha expandido en su máxima extensión. Notice what Herod does. He brings water to the city through these aqueducts Y Herodes, miren, ¿se acuerdan lo que hizo? Trae agua a la ciudad a través de estos acueductos. and builds new pools around the city Construye nuevos estanques alrededor de la ciudad to provide it with water. para proveer de agua. There's the Garden of Gethsemane. Ahí está el huerto de Getsemaní. So the temple would have looked like this. El templo se hubiera in the visto time así. of Christ. All right. Any questions? Are you seeing the development of Jerusalem? Pregunta, hermanos, ¿han podido ver el desarrollo, cómo se fue desarrollando Jerusalén? Okay. It was amazing Fue algo increíble what Herod was able to do. lo que Herodes pudo hacer. All these aqueducts to bring water. Todos estos acueductos para traer el agua. Okay. Here's another way to see it. Esta es otra manera de verlo, There's the old Zion, ¿verdad? Está Sion, Solomon additions, ¿verdad? Salomón agrega and then New Testament, Jerusalem. y luego el Okay. Jerusalén. Now, some of those walls that you see today, Algunas murallas, they were built on some of the original walls. algunas murallas que ven hoy son murallas que se construyen encima de las murallas But- originales. Obviously, they changed and went like this. Obviamente cambiaron y But back agarraron para here, acá. they were on the original wall. Pero por aquí arriba estaban en las murallas originales. Okay. So after the time of Christ, the Romans attacked Jerusalem. Después del tiempo de Cristo, los romanos atacaron Jerusalén. Jerusalem would have looked like this, Jerusalén se hubiera visto así and they would have surrounded it. y ellos lo hubieran rodeado. We actually have the very dates. Josephus gives us the dates of their attack. Y Josefo nos da las fechas En- exactas de cuando fueron atacados. In May of 70 AD, they put up Roman camps outside the city, En mayo del 70 pusieron campamentos romanos fuera de la ciudad and they enter the northern part. y entraron por la parte norte. They even breached the second wall. Incluso entraron por la segunda muralla. Okay? So they've got the city surrounded. Entonces rodearon la ciudad, They get into the fortress, entraron a la fortaleza, okay? Then they actually make it up to the temple. llegaron hasta el templo. Of course, they destroy it because Jesus predicted it would be. Por supuesto destruyeron el templo Right. porque Jesús lo predijo. Told the disciples it's going to be destroyed. Él les dijo a los discípulos va a ser destruido. Okay? So then you can see by September of AD 70 Y AD, ya en el año, en el 70 en septiembre, mes de There- septiembre del 70, they've got the whole city. ya capturaron toda la ciudad. All right? They're in the upper city Están en la parte alta de la ciudad, on the other side of the Tyropoeon Valley. del otro lado They're in del valle Tiropeón, They're in the lower city. ¿verdad? Y ahí está la parte baja de la ciudad. Okay? And then more legions come from Jericho and all over Y luego más legiones vinieron de to, sur- Jericó to surround the city. para rodear la ciudad. And the temple's gone. Y es ahí entonces cuando el templo se destruye. Okay? So the Jews, Jerusalem actually changes Entonces Jerusalén de hecho cambia
it becomes a new name. There's a new name for it. Se le da Alea Capitolina. y se le conoce como la Alea Capitolina. Okay. After the Jewish revolts in 135. Después de que se da la revuelta de los judíos en el 135. Notice this, brothers. Statue of Hadrian, Miren la estatua de Adrián, where the temple used to be. donde estaba el templo anteriormente. This is the times of the Gentiles Este es el tiempo de los gentiles, that Luke talks about, de lo que habla Lucas. when Gentiles are ruling Israel. Los gentiles están gobernando sobre Israel. Okay? You move to the 300s, to the 600s. Nos movemos de los 300 a los 600. This is Byzantium Jerusalem. Esta es la Jerusalén bizantina, Okay? Constantine. Constantino. And he's and the Eastern Roman Empire. That's the Byzantine Empire. Y el imperio Okay. romano oriental, el bizantino. Notice how things change around Y Jerusalem. quiero que noten cómo las cosas han cambiado ahí en Jerusalén, Church of John the Baptist. ¿verdad? La iglesia de Juan el The new Bautista, church. la nueva iglesia, All right, the Church of Siloam. la iglesia de Siloé, All right, Church of Mary. la iglesia de María, Church of the Ascension. la iglesia de la Ascensión, Church of a monastery. un monasterio. It becomes Christian. Parece que se cristianizó la ciudad. And then Y luego you have the Islamic period. tenemos la Jerusalén, ya no bizantina, sino que islámica. So from 648, Del 648 1099, al 1099 you have Muslim control. tenemos el control musulmán. And those churches are gone. Ahora estas iglesias ya no están. There's a few left. Quedan unas cuantas. But now you have the Dome of the Rock Pero ahora tenemos el Domo de la Roca, and another mosque, tenemos otra mezquita, Al-Aqsa Mosque. la mezquita Al-Aqsa. Okay? So the Jews have a little bit of territory Los here. judíos tienen un poco territorio. The Christians have a little corner here. Los cristianos tienen una esquinita por acá. And there's the Mosque of Omar. La mezquita de Omar también está ahí. Okay. Wow, that was a change. Bueno, qué cambio. Okay. So the Temple Mount really changes at this point. Y a este punto ya el monte donde estaba el templo ya cambia It basically becomes Islamic y with se, the Dome of the Rock. y se vuelve con el Domo de la Roca en su mayor parte islámica. Okay. Then come the Crusaders, Luego llegan las cruzadas and the churches come back. y la iglesia regresa. Okay. They even put a cross on the Temple Mount. the Incluso Crusaders. ponen los de las cruzadas ponen una Okay. cruz ahí en el monte del templo. You have new cathedrals to Hay- Mary and Bartholomew and Anna, Nuevas catedrales a María, Bartolomé, a Santa Ana, St. James Church, ¿verdad? La iglesia de Santiago, de San Jacobo, and the Holy Church of the Holy Sepulchre. ¿verdad? La iglesia del Santo Sepulcro, Okay. That's supposedly where Jesus died and was buried. que supuestamente es donde Jesús murió y fue enterrado. Okay. But notice that's inside the gate. Y noten que eso está dentro de las murallas, But Jesus was taken outside the gate pero Jesús fue llevado fuera de las Well- murallas, because the gate was here. ¿verdad? Porque la muralla estaba ahí. Okay. So, then you have another Islamic period. Luego tenemos otro periodo The islámico. Dome of the Rock comes back. El Domo de la Roca regresa. Okay. And the Church of the Holy Sepulchre stays there. La iglesia del Santo Sepulcro permanece ahí. But if I remember right, Pero si no me equivoco, every morning cada mañana a Muslim comes and opens the Church of the Holy Sepulchre llega un musulmán a abrir la iglesia del Santo Sepulcro. because different Christians were fighting over control of it. Porque diferentes cristianos estuvieron tratando pelearon para tratar de tener control sobre ella. Okay.
So then you had the Ottoman Empire, Luego tenemos el Imperio Otomano. and this is when the walls you see today were built Y esto es cuando las murallas que ustedes ven el día de hoy se construyeron by the Ottomans in the por los 1700s. otomanos Okay? en los 1700 All the way to 1917, hasta 1917, when the British are ruling, and then eventually the Jews get the city back. cuando los británicos toman posesión y finalmente los judíos pueden regresar They become a nation. y se convierten en una nación. Okay? So, which we'll study about tomorrow. Y de eso vamos a estudiar mañana. All right? So here's modern Jerusalem. Esta es la Jerusalén moderna. The city's been divided up into the Muslim quarter, La ciudad ha sido dividida en la parte musulmana. you were asking about the Via Dolorosa. Estaba preguntando de la Vía Dolorosa. Goes right through the Muslim quarter Pasa por la sección musulmana to the Church of the Holy Sepulchre. hasta la iglesia del Santo Sepulcro. Okay? ¿Sí? This is the Christian quarter. Esta es la parte cristiana, There's the Armenian quarter, la parte armenia and then the Jewish quarter. y la parte judía. Notice the Jews control the western side of the temple. Quiero que now. vean que los judíos controlan la parte occidental Okay, so- de la muralla donde está el monte del templo, la muralla del templo The occidental. western wall, when you see pictures of Jesus or Jews going to the western Entonces, wall, that's right here. cuando ustedes ven imágenes de judíos yendo a la Okay. muralla occidental, está ahí. So actually, there's two big mosques on the Temple Mount. De hecho, en el monte, ¿verdad?, del templo, The Dome of hay the Rock. dos mezquitas, el Domo de la Roca And the Al-Aqsa Mosque. y la mezquita Al-Aqsa. I've been in both of those, Yo he estado en ambas and it's nasty. y es disgusta, It's disgusta. full of rugs with people that walked miles and miles would take their shoes off and worship like this. ¿Verdad? Está llena de alfombras, personas que caminan por kilómetros y kilómetros, se quitan sus zapatos, extienden su alfombra y empiezan a adorar así. You know, you have to take your shoes off to go in there. Tiene que quitarse los zapatos para entrar ahí. So this is the city where God said he would put his name forever. Esta es la ciudad donde Dios dijo que iba a poner su nombre, establecer su nombre para But he siempre. also said he would judge his people for their disobedience. Pero también dijo que iba a juzgar a su pueblo por su desobediencia. Okay. So, remember when the disciples said, Jesus, when is the kingdom? When are you coming? ¿Se acuerdan los discípulos preguntándole a Okay. Jesús, ¿cuándo será el reino? ¿Cuándo vendrá el When reino? the times of the Gentiles are full. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. Okay? So even the Antichrist is going to rule this city. Incluso el anticristo va a gobernar esta ciudad. That'll be the last of the Gentile domination. Y esa va a ser la última de la dominación gentil. Okay. So you can see today around Jerusalem Entonces el día de hoy alrededor de Jerusalén pueden ver ustedes its proximity to the Dead Sea su proximidad al Mar Muerto, and then Jericho. luego Jericó, Notice here y noten acá the Kidron Valley runs by Jerusalem El and valle then de- all the way down to the Dead Sea. Cedrón viene por Jerusalén y llega hasta el Mar Muerto. So this is the Kidron Valley. Este es el valle de Cedrón. Okay? Herod built this just incredible place where he was buried, the Herodian. Herodes construyó un lugar a donde él fue, de hecho, enterrado, un lugar increíble. Okay, there's modern Jerusalem, and I sent you this. Esto ya se los envié, ¿verdad? La Okay. Jerusalén en la actualidad. So this was the original. Are there any questions up to this point? ¿Hay preguntas, hermanos? It's a lot of history, but with the pictures, I think you can remember. Creo que es bastante historia, ¿verdad? Pero con las imágenes tal vez pueden recordar más. And now when you look at your atlases and other tools, you'll have a better Y perspective. ahora cuando vean sus atlas y otras herramientas van a tener una mejor perspectiva. Okay. So there's thousands and thousands of tourists go to Israel every year. They don't know any of this. Hermanos, miles y miles de turistas van a Israel todos los años y no saben nada de esto.
They're walking right next to the wall. They have no idea what it is. Están caminando por una muralla que ni siquiera tienen la menor idea qué muralla es. Unless they have a really good class before they go, A menos que hayan tenido una muy buena clase, ¿verdad? En una Or, enseñanza antes de ir, a very good tour guide. o un buen turista. Okay, so you can see the Kidron Valley here. Pueden ver el Valle de Cedrón acá. And so Zerubbabel's temple, second temple, would have been here. El segundo templo de Zorobabel tuvo que haber estado acá. Okay? But over the years, other things were built. Pero al transcurrir los años, otras cosas se construyeron. You remember how the Temple Mount was enlarged? ¿Se acuerdan cómo dijimos que el monte del templo, ¿verdad? Se agrandó. Okay, by Solomon. Salomón lo agranda. Then his temple's destroyed. Then you have Zerubbabel's El temple. templo de Salomón es destruido. Luego Zorobabel, ¿verdad? Al regreso del exilio empiezan a construir el templo. The Hasmoneans added this. Los asmoneos añaden más al monte. But look what Herod does. Y esto es lo que Herodes hace, miren. Okay? That's what Herod does. Eso es lo que Herodes hace. If you were to go to the Temple Mount today Si fueran el día de hoy al monte and you del go templo to the Western Wall, y fueran a la muralla occidental, it's right here. está justo acá. Just a little piece. Pero solo hay un pedacito. That's all you can see. Lo único que se puede ver. All right? So here's a reconstruction of the temple. Esta es otra reconstrucción del templo. So when Jesus says the temple will be destroyed, it's this. Cuando Jesús dijo el templo va a ser destruido, es este. Not the entire foundation. No el cimiento, ¿verdad? Que es el monte. The foundations of this building were destroyed, Los cimientos de esa edificación sí fueron destruidas, but not the mountain. pero no el monte, ¿verdad? En sí, o el So, cimiento en sí. If you go to Jerusalem today, you see this wall here, Si van a Jerusalén, hoy pueden ver esta muralla acá. okay? Because this was put up by the Turks. Esto fue puesto por los turcos You see they're smaller stones. y van a ver que son piedras más pequeñas. If you go and stand at the western wall, Si usted va a la muralla occidental el día de hoy, you see the difference in the picture? miren la diferencia en las imágenes. That's a real picture of Esa es the western wall. una imagen real de la muralla occidental. And if you walk down in the valley, there's some of the original Herodian stones. Y si usted camina por ahí más abajo, va a ver usted piedras del tiempo de Herodes, originales, que fueron las que él puso. So piedras when you're, herodianas. I think, can you see those people standing right there? No sé si se puede ver en la imagen, que hay unas personas ahí paradas. Can you see that? No sé si lo pueden ver. See these people? Hay unas personitas ahí. Look how small they are. Miren cuán pequeñas son en comparación a Because one of these stones una de estas piedras. could be as big as 16 feet long. Puede ser tan grande como una 16 pies de largo, 4 feet high ¿verdad? 4 pies de and alto, 4 feet wide. 4 pies de ancho. That's the kind of engineer that Herod is. Esa es la ingeniería de Herodes. Actually, he even built the walls to have a little bit of an inward slant. De hecho, construye las murallas para que tengan una inclinación hacia adentro, una pequeña, leve inclinación hacia adentro, So when it rained, the water could come down and collect. para que cuando lloviera el agua pudiera recogerse. Amazing. Increíble. So these arches don't exist today. Ya estos arcos que ven ustedes acá no existen, But just remember this. pero acuérdense de esto. So that's how they would have gone up to the temple. Así como ellos hubieran subido al templo, Or they would have gone up from the front. o hubieran subido por enfrente. Okay? If you approach it from the front, Si se ve de frente, you could have gone in through here, up the steps, se podría subir por las gradas hasta through a aquí, tunnel, pasar por un and you túnel come up on the Temple Mount. y entrar al monte del templo. Okay? So these steps have been uncovered. Estas gradas son las que han sido descubiertas. Okay? This was the size of the actual temple itself. Este era el tamaño del templo, Okay, the Holy of Holies, el lugar santísimo, court of the priest. ¿verdad? El pórtico de los, Okay. de los sacerdotes.
So again, if you are standing at the Temple Mount today, you're standing right here. Si usted estuviera el día de hoy, ¿verdad? La muralla estaría acá. Okay. All of this down here is still under the earth. Todo esto que está acá está bajo tierra todavía. Okay. So, now you see this arch? Ahora miren este arco. You say, well, how do they know? ¿Cómo lo saben? Look, you can see where it came out. Miren, aquí se ve de dónde estaba, de dónde salía el arco. Okay. Oh, by the way, this is a good picture. You see the Herodian stones? Miren las piedras herodianas. And then you see the Ottoman stone. Ahora miren las piedras otomanas. Okay. Here, from here up. De aquí para arriba. Okay. So when you read the New Testament, you think about the crowds in Jerusalem. Entonces, cuando lee el Nuevo Testamento, piense en las multitudes ahí en Jerusalén. Yeah. One of the things in my church, we're going through Acts, and we just did the Christmas story. ¿Verdad? En nuestra iglesia vamos por el libro de Hechos y acabamos de ver la historia de Navidad. One of the things that I stress Una de las cosas que enfaticé the public nature of these events. es la naturaleza pública de estos eventos. Sometimes we don't think about that. A veces no pensamos en eso. Hundreds of thousands of people there for the festival. Cientos de miles de personas ahí para las fiestas. And Peter, he preaches sermons in Jerusalem. Pedro predica sermones ahí en Jerusalén. It was on CNN, Eso estaba en CNN, Canaanite News Network. ¿verdad? Las noticias de Canaán. Nothing was in secret. ¿Verdad? No había nada en secreto. That might be why Nicodemus wants to talk to Jesus privately. Tal vez esa es la razón por la que Nicodemo quiso hablar con Jesús He can't de even noche, get through the crowd, or at night, ¿verdad? De noche. right? He can't even get to him. Pero no podía tal vez llegar a hablar con Jesús por las multitudes. So, here's a few more pictures. Unas fotos más. Okay, so today, you can see the mountains in the background. Se pueden ver las montañas allá en la parte de atrás. Okay, so as we zoom in, this is an aerial view of the Kidron Valley. Una vista aérea del Valle de Cedrón. You can see the wall? Miren la muralla. See that? And the city continues today to grow to the west and La to the ciudad north. sigue creciendo hacia el oeste, hacia el norte. Now, when this picture was taken, look, Cuando se tomó esta foto, you can't even see the steps. ni siquiera puede verse las gradas que se descubrieron. Oh, by the way, I just remembered this. Y solo acabo de recordar esto. There's a famous Scottish preacher, Robert Murray McCheyne. Hay el predicador, ¿verdad? Británico Robert Murray McCheyne. And he left and went to Israel for a while. Él fue a Israel por un tiempo, And he wrote about it. escribió de esto In 1850, en 1850. he said, Y él dice, I'm sleeping in a wheat field on the Mount of Olives. estoy durmiendo en un campo en el Monte de los Olivos, un campo de trigo en el Monte de los Olivos. No one was there. Nadie estaba ahí. And he said, Y dijo, Jerusalem's about 5,000 people. En Jerusalén hay más o menos como 5,000 personas. And everybody lives peacefully Y together. todo el mundo vive pacíficamente. That was 1850. En 1850. Okay? So, if you were down in the Kidron Valley, Si usted está en el Valle Cedrón, looking up to the Temple Mount, viendo arriba hacia el templo, you see this other mosque. ¿verdad? Hacia el monte del templo, usted va a ver esta otra mezquita famosa. You can see the outline of David's old city. Usted puede ver más o menos rastros de la ciudad antigua de David. Remember, Jesus says, in this valley, the valley of Jehoshaphat, he's going to wipe out the enemies. Jesús dijo que en el valle de Josafat él iba a vencer a sus enemigos. Okay, so here's the Mount of Olives. Este es el monte de los olivos. Jesus would have gone over this to Bethany and Bethpage. Jesús
tenía que pasar por ahí para ir a Betania y a Betfagé. The ascension would have taken place here on the Mount of La Olives. ascensión sucedió ahí en el Monte de los Olivos. Okay. This is further back at the Hinnom Valley. Este es el valle de Hinnom. Okay. You can see the temple way up there Miren el templo allá. in the Mount of Olives. Monte de los Olivos por este otro lado. Mount Scopus in the background. ¿Verdad? En la parte de atrás está este otro monte, Scopo. Okay. Now, you can see more excavation has happened. Y miren más excavaciones todavía que se han llevado a cabo. Now those temple steps have been uncovered. Ahora estas gradas que conducían al templo han sido descubiertas. Okay. Notice all the graves over here, the whitewashed graves. Y miren estos sepulcros, ¿verdad? Sepulcros blanqueados ahí de ese lado. There's always a graveyard. Now it's even bigger. Ahora es mucho más grande ese cementerio. Okay. This is the Kidron Ahí Valley. ese dron. If you look close, you can see how it winds down to the Dead Sea behind there. Y si usted se fija detenidamente, usted va a ver cómo esto conduce hacia el Mar Muerto. You can barely make out the other side of the Dead Sea over there. ¿Verdad? Casi que se puede ver el otro lado del Mar Muerto. Okay. So hopefully this helps you get an idea of Jerusalem. Esto, hermanos, espero que pueda servirles para que These tengan were- una idea de Jerusalén. Yeah. As you go north, you would get up into the Benjamin Plateau and then the Sumerian Si Hills. usted va al norte, usted va a ver la meseta de Benjamín, las colinas también Okay. Now de look Judea. closely here. Miren acá, Hey, can you turn these lights off, somebody? tal vez podemos apagar estas luces. All right, can you see okay? ¿O pueden ver bien, hermanos? Is that better? Mejor así. Okay. So here's the outline of the Temple Mount. Mire, aquí vemos usted la delimitación de donde está este monte, donde estaba el templo. Remember in the 600s they built this. ¿Se acuerdan que en los 600 ellos, los musulmanes, construyeron All right. esa? Can you see this Esa little mezquita. flat area right there? Pero miren esta área pequeña ahí, esta área pequeña, Right there? That's the Western Wall. esa es la muralla occidental. So when you see the Western Wall, you're only seeing a fraction of the Herodian Wall. Entonces, si usted ve la muralla occidental, lo que está viendo solamente es un pequeño pedazo, una pequeña fracción de lo que era toda esa muralla. So again, this is what it would have. Remember this arch here. Just remember that. Acuérdese de este arco acá, acuérdese de eso. Okay. Let me draw something. A ver si podemos dibujar algo. If you're at the Temple Mount today, Si usted está ahí en el monte donde está la muralla, ¿verdad?, del templo, that's all you see. eso es lo único que usted podría ver. That's the Western Wall. Esa es la muralla occidental. Okay? Because the dirt let me do this. Because everything from here down, Porque todo oh, yeah, like from here down, de aquí para abajo, miren, that's underground. está bajo tierra, enterrado. But do you see the base? The Mira. base here? Miren la base acá, Okay? This base, esta base acá. you can get to it. De hecho, usted puede ir ahí, By going through this arch and down underground, you can get to the bottom of the Temple Mount. yendo por ese arco, ¿verdad? Usted puede bajar e ir a la parte de abajo del templo. Okay? And only men can do that. All right. Only men. Y solo hombres, solo los hombres, varones. se I'll les show you deja ir. why in a Y minute. le voy a mostrar por qué. Okay, so this is the pool of Israel. Este es el estanque de Israel. Okay, again, you know, just think about the upper city and the lower city Piense entonces en la parte alta de la ciudad, la parte baja de la ciudad, in the time of Jesus. para tiempos de Jesús. Okay, this is another aerial view. Otra foto aérea. Look at all the modern hotels. Miren los hoteles en la actualidad. By the way,
That's the King David Hotel. I stayed there once. Este hotel se llama el Hotel Rey David. Una vez me quedé ahí. I think that is. Yeah. Yeah, you see the room you stayed? Yeah. You stayed there. So, these are different angles. Now you're looking at the Temple Mount from the north. Ahora usted está viendo el monte desde el norte, el monte del templo desde el norte, Okay, so here's the old city. de la ciudad antigua, Here's the Kidron Valley. Valle Cedrón. All right. From the north. There's another. You can see the old city wall here. Miren la muralla antigua de la ciudad ahí. And the Turks would have built this. Los turcos, On some of the original walls. los turcos construyeron esto y construyeron una parte por encima de la muralla original. At night, a lot of people walk the wall of Jerusalem. It's very beautiful. En la noche, muchas personas caminan por la muralla de Jerusalén, ¿verdad? Es algo lindo. Okay. You can see how the Ophel has filled, or the Tyropian Valley has filled in. Usted puede ver cómo se ha llenado el Valle Tiropeón. Now look, as we get, the pictures become more recent. Y mientras tenemos fotografías más recientes, Now look at all the new buildings and the office buildings and hotels. miren los hoteles, edificios de oficinas. But there's the steps that would have gone up into the old temple. Ahí están las gradas que conducirían al templo antiguo. Okay. Now notice this. This would have been the side of David's city. Y noten esto, este era el costado de la ciudad de David. You got it? ¿Sí? There's David's city. Aquí está la ciudad de David. And the pool, the Gihon Springs were down here. La fuente de Gijón se encuentra, Gijón está ahí donde se encontraba. But now there's a highway that goes right over. Ahora vemos nosotros que hay una carretera que pasa por ahí, miren. You can see the steps of Jesus' day. Ustedes pueden ver las gradas para los tiempos de Jesús. And all this is archaeology going on. Y todo esto es arqueología que se está llevando a cabo ahí. Okay. This is looking at Jerusalem from the west. Esto es una vista de Jerusalén You del can see oeste the Mount of Olives over here. y se puede ver el Monte de los Olivos al otro lado. These are typical houses in the city of Jerusalem. Esas son casas típicas en la ciudad de Jerusalén. Okay. And then they can see the Temple Mount all the way over to the Mount of Olives. Y se puede ver el monte del templo hasta verse también hasta el Monte de los Olivos. This is from the Mount of Olives. Esto es la vista del Monte de los Olivos. You can see the old Temple Mount wall, how far it goes. Y se puede ver cuánto recorría esa muralla. By the way, the Muslims put a graveyard here. Los musulmanes pusieron, de hecho, sea de paso, un cementerio ahí. So how can you get through the eastern gate? ¿Y cómo puede entrar usted por la puerta oriental? I know someone who will, Yo sé a alguien que va a entrar por la puerta oriental. right? Jesus will come to Jesús his temple va a venir a su templo by the east. por el este. Okay. There's the old eastern gate, or they called it the golden gate. ¿Verdad? Aquí está esta puerta oriental, la puerta It's dorada. a shame the archaeologists can't work here because of the graveyard, ¿Verdad? Por causa del cementerio que está ahí, los arqueólogos no pueden trabajar or they en could esa área. go all the way down to the base of the Porque wall. podrían ir abajo, a donde está el cimiento de la muralla. This is a great picture. You can see the Temple Mount way down here. Ustedes pueden ver, miren esta imagen, ¿verdad? Ustedes pueden ver Valley. el valle acá. Okay. It does snow in Jerusalem, by the way. Les voy a decir que sí, nieva en Jerusalén, cae nieve. Any questions? ¿Preguntas? Does this help you get a better perspective? Esto les ayuda a tener una mejor perspectiva. Here's the western wall. Esta es la muralla occidental. These are the original Herodian stones. Estas son las piedras herodianas originales. And then the Turkish wall. Y luego tienen ustedes estas piedras, ¿verdad? Que fueron las que pusieron los I told you to turcos. remember that arch, ¿Se right? acuerdan el arco que les dije que recordaran? See that arch? Miren este arco. Now this was built later on, Ahora esto se construyó después. but
if you go in here, Pero si usted entra por acá, you can see all the rabbis in there writing and studying. va a ver a los rabinos and all ahí like this. escribiendo y haciendo sus But then you can go rituales. on down Y luego puede bajar to see the actual base of the Temple Mount. para ver la base de ese monte. Okay. Here's a problem. Aquí hay un problema. Why isn't there more excavation? ¿Por qué no hay más excavaciones? Because every time the Jews want to dig, Cada vez que los judíos quieren the excavar, Muslims say, you can't do that. los musulmanes les dicen no We pueden know what you're excavar. trying to do. No pueden excavar porque sabemos, dicen los musulmanes, que You're quieren trying hacer. to make the Dome of the Rock collapse. Ustedes quieren que el domo de la roca colapse Temple y se Mount caiga, collapse. ¿verdad? Que se caiga el monte del templo, donde estaba el templo, que colapse y se caiga el domo de la roca. All right, do you see the crowd here? Miren la multitud acá. Now, the next picture I'm going to show you, La siguiente imagen que les voy a mostrar, the people will be standing at this level. las personas van a estar a este nivel, Okay? ¿sí? So we go back in time Miren, vamos a regresar al tiempo, a few decades. unas décadas. And the temple platform's not even cleared out. ¿Verdad? La plataforma del templo ni siquiera se ha limpiado. You see this? Miren esto. You see how this is all cleared? Miren cómo esto se limpió esa área, se bajó esa área. And women can go up to this point, Las mujeres pueden llegar hasta este punto and only men can go y further. solo los hombres pueden llegar de ese Okay. punto en adelante. And I'll explain in the morning why they go there to En la pray. mañana les voy a explicar por qué es que van ahí a orar. Well, it's the closest they could get to the original temple. Bueno, es lo más cerca que ellos pueden llegar a su templo original. Okay? Look at the size of these stones. Miren el tamaño de estas piedras. They even had carvings around it. Incluso ellos tenían ciertas cosas esculpidas ahí. This is the saddest picture of the conference. Esta es la imagen más triste de la conferencia, It's about the people. ¿verdad? Y tiene que ver con la gente. These guys don't know Jesus, Estas personas no conocen a Jesús, but yet they're going through all the Judaism pero traditions. van por todo su judaísmo. So a lot of men take their sons to be circumcised. Muchos hombres llevan a sus hijos and para ser they have a circuncidados. big ceremony at the Temple Mount. Tienen una gran ceremonia ahí en el monte del templo. So if you go through that arch and you can go all the way down to the bottom and see the lowest Herodian stone. Si usted baja por el arco, ¿verdad? Puede llegar a un lugar donde va a ver las piedras herodianas más antiguas. Okay. Those were huge, Eran piedras enormes. huge. Okay. I like the older pictures because it wasn't disturbed. Me gusta la foto vieja, ¿verdad? Porque no había tanto relajo ahí, no sé. This is that plaza there. Miren esa plaza ahí. Okay. You see this ramp going up to the top? Ahora, si ustedes ven esta rampa que This is- sube, This is how you walk up to get on the Temple así Mount. como usted subía hasta llegar You come al up templo. here. Okay. So it was massive, Esto era enorme. massive. Look at how perfectly these big, huge stones were put in there. Miren qué perfección, la manera como se puso las piedras sobre otras. With no cranes. No habían grúas. How'd they do that? ¿Cómo lo podían hacer si no habían grúas? They had to bring these stones. Tenían que traer estas piedras. So these are pictures of the Mount of Olives. Estas son imágenes del Monte de los Olivos. So here, if you're on the Temple Mount, Si usted estaba acá en el monte you del can see templo, the edge of the wall. usted podía ver el borde de la muralla. On the other side is the valley, Del otro lado estaba el valle. and there's the Gethsemane Y ahí está Getsemaní. right there.
Okay. This sign says, no one is allowed to go to the Temple Mount because they may defile the holiness of it. Este rótulo dice, nadie Okay. puede entrar al monte del templo porque puede contaminar la santidad del mismo. So Jews do not go up there Así que los judíos no suben ahí for fear they would step on the holy holies or por something. temor de que puedan pararse en el lugar santísimo. But you can. Pero usted sí puede. This is Hezekiah's tunnel. Este es el túnel de Ezequías, Okay. Hezekiah's tunnel. el túnel de Ezequías. Now notice on the old hill of Jerusalem, Entonces miren en city of David, esta colina, ¿verdad? Aquí en la ciudad de David, they uncovered the houses that went like this. ¿verdad? Ellos vinieron y excavaron y vieron cómo las casas iban así. Okay, that's down here on the old city of Y David. esta es la ciudad antigua de David. So David would have been above them looking down and he could see Bathsheba on her Entonces, roof. ¿verdad? Como las casas iban para abajo, ¿verdad? Entonces David por eso es que estaba arriba y pudo ver a Betsabé. Okay, obviously, gates were important. There's a lot of gates around the city. Miren, las puertas de entrada eran importantes, había muchas puertas de entrada a la ciudad, Damascus gate, this is the Jaffa gate, ¿verdad? La puerta the de eastern Damasco, gate. la puerta oriental, This is right in front of the eastern esto gate. es justo enfrente de la puerta oriental. Okay? So, let's take a real short break, Tomemos un break. okay?
unas imágenes más acá. Okay. If you were on the Mount of Olives, you'd be... I think there's a question there. Oh, question. Pregunta. Viendo esas imágenes, ¿cuál es el lugar posible donde se podrá construir el tercer templo? ¿Se sabe dónde está? So where do you think, after watching all these pictures, where do you think the third temple is going to be built? Somewhere up there. Somewhere up there, where? Somewhere on the Temple Mount. Sí, en algún lugar ahí en el monte. Yeah. Yeah, somewhere. Oh, I can't find it. Where's the picture of the Temple Mount? Oh, well, anyway, somewhere up near where the Dome of the Rock Sí, is. ahí en algún lugar por donde está el domo de la roca, ¿verdad? Okay. There's another theory Hay otra teoría that the original temple is a further south on the hill, Que el near the Ophel. que el templo original está un poco más al sur, ahí por el Ofel. Okay, but wherever that original temple was, the Holy of Holies, A donde estaba el templo original, ¿verdad? El lugar santísimo. most likely at the Dome of the Rock. Podría ser, ¿verdad? Ahí donde está el domo de la roca. That's where the new temple will be. Ahí es donde va a estar el nuevo templo. If you're a premillennial. Si eres premilenialista. If you're not, you read Zechariah 6. Right? Si no, pues lee Zacarías 6. Yes, it is I who will build the temple. The branch will build the temple. Yo construiré el templo, ¿verdad? Es decir, el renuevo, ¿verdad? Va a construir el templo. And then Haggai at the same Y time luego Ageo al mismo tiempo says, I'll gather all the wealth from the nations and it'll contribute dice, voy a reunir toda la riqueza de las naciones y ellos van a contribuir to the rebuilding of a Jerusalem. la reconstrucción de Jerusalén. Okay, so this little church here is called the Church of the Teardrop. You see these little vases that hold tears? ¿Verdad? Miren, esta es la iglesia que se llama la iglesia de la lágrima, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí una And then on the Mount of Olives, there's this little dome en el monte de los olivos está este called the pequeño Dome of Ascension. el pequeño domo, el domo de la ascensión. So, you can see the old city here, and there's the current Temple Mount. Ustedes pueden ver la ciudad antigua ahí So y that- pueden ver ahí el monte donde estaba el templo. So to answer your question, Y para responder somewhere a tu up pregunta, there, en algún lugar, ahí, arriba, ese es el Okay. monte, ¿verdad? somewhere up there, En algún lugar ahí arriba. okay? So inside of this Dentro de acá looks like that. se ve así. So you have the original bedrock of the mountain. Entonces está, ¿verdad? La piedra original, ¿verdad? Del monte, Where Abraham would have offered Isaac. a donde Abraham hubiera ofrecido a su hijo Isaac. Okay. So you got to be really careful, brothers. There's a lot of sensationalism about Jerusalem and locations. Entonces tenemos que estar cuidadosos también, Right. hermanos, porque hay bastante sensacionalismo cuando se habla acerca de Jerusalén y los lugares, ¿verdad? We want Bastante to stick with sensacionalista. the text. If the text's not clear, then we're careful. Queremos apegarnos al texto. Si el texto no está claro, entonces vamos a ser cuidadosos. Because these things, you can make money off of this stuff. Porque sin duda se puede sacar dinero de todas estas cosas, You ¿verdad? write a book. Escribe un libro. I found where the Ark of the Covenant, Ah. see that little cutout area? Encontré dónde está el Oh, arca yeah. de la alianza. Ustedes ven a dónde está esta That's rajadura acá. Ahí, desde ahí se puede ver. No, that stuff happens. No, y eso sucede. All right. That kind of thing happens. I mean,
you guys have been in my eschatology class. You know, I've got 100 and something eschatology books in my office. Para ustedes que han estado en mi clase de escatología, yo tengo más de 100 libros de escatología en mi oficina. And half of them are wrong or outdated. La mitad de ellos están equivocados, ¿verdad? Ya dieron una fecha, ya. They made crazy predictions. Hicieron predicciones That never alocadas happened. que nunca llegaron a suceder. Okay. So, even this be careful, your expositors, be careful what you read on the internet, new places for the crossing, new places for the temple, be careful. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Lo que se ve en internet, un nuevo lugar donde estaba la cruz, un nuevo lugar donde estaba, hay que tener mucho cuidado. All right? We know Jesus is coming. Sabemos que Jesús viene, I'm convinced estoy he'll convencido, reign in Jerusalem, ¿verdad? Que va a reinar en Jerusalén and it'll be here. y va a ser ahí. That's enough to know. Y es suficiente All right. saber. Yeah. ¿Cree que la situación actual política, muchos temas de que aprovechen los judíos para destruir el templo ese de la roca? Y no sé si cree usted que pueda aprovecharse de esa situación ahorita para destruir y construir el tercer templo. Entonces, tu pregunta es si cree que ahorita podría aprovechar los judíos la situación para destruir el templo, destruir el domo. Esa es tu pregunta. So the question is, do you think the Jews will take advantage of what's happening now and destroy the dome of the rock? And Oh, build the man. temple? If I was a prophet, I'd tell you. Si fuera profeta, sí te lo diría, hermano. See, that's all speculation. Ese es terreno de especulación. No, we don't know. Realmente no lo sabemos. You remember when the Jews became a nation, everybody says 40 years and Jesus will come because that's the end of a generation. ¿Se acuerdan cuando Israel se convirtió en una nación? Las personas dijeron, sí, 40 años, eso es una generación, y Jesús dijo que, entonces, en 40 años va a venir Jesús. All right. So, look. Oh, man, we're on another subject now. Ahora estamos en otro tema. There's 3 things you need to know about the last day. Hay 3 cosas que necesitamos saber acerca de los últimos días. Number 1. Número 1, These are clear, okay? que son claras. The Bible doesn't give great detail. La It gives Biblia no big te da picture. grandes detalles, te pone el cuadro grande. Number 1, there will be apostasy. Número 1, va a haber apostasía, ¿ok? We know that. Eso lo sabemos. Paul tells us, Pablo. Jesus tells us. Nos lo dice, Jesús nos lo dice. A general abandonment of God, Va a haber un abandono general de Dios, ¿verdad? Eso. but also a specific apostasy where people are defecting from the faith. Pero también va a haber una apostasía específica, no solo general, sino específica, So donde las if you personas van a abandonar see la fe. that- Si ustedes ven eso, You might be in the last si days. ustedes ven esta apostasía, pueda que estemos en los postreros días. Secondly, Segundo lugar, a hatred of Jews. un odio a los judíos, un odio por judíos. I'm going to gather the nations against you. You'll be hated, okay? Voy a reunir las naciones en contra de ustedes, van a ser odiados. So if you see all the nations against the Jews, Entonces, si ven todas las naciones en contra de los judíos, you might be in the last days. pueda que estés en los postreros días, en los últimos días. Those are generalities. Son cosas bastante generales. Thirdly, En tercer lugar, globalism. una globalización. You can't have Revelation without the book of Revelation without some form of globalism. No podemos tener, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, ¿verdad? Sin que haya algún tipo de globalización, A mark to buy or sell. ¿verdad? Una marca para comprar, para vender. El mundo tiene que estar So if globalizado. you see some kind of globalism, Si ven ustedes algún tipo de you might globalización, be in the last days. pueda que estés en los últimos días, los postreros días. If you see all 3, Ajá, y si ves las 3, you might be in the last days. pueda que ya estés en los postreros días. And just leave it there, Y dejémoslo ahí. okay? Don't read your newspaper into the Bible. No leamos el periódico, ¿verdad? Dentro de la Biblia. Okay. So, back to the subject at hand. Ahora, regresemos al tema que estamos viendo.
just to finish up some pictures of our study of Jerusalem. Solo para terminar con unas imágenes más de nuestro estudio de Jerusalén. There's the Garden of Gethsemane. Tenemos el huerto de Getsemaní. Remember, in these locations over the centuries, churches have been built and museums. Y recuerden que en estos lugares, ¿verdad? A lo largo de la historia han sido construidos museos, iglesias. So that's the church of the nation. Esta es la iglesia de las naciones. This gives you a good idea again of the Kidron Valley that works its way down to the Dead Sea. Esto les da una mejor idea del valle de Cedrón que conduce, que lleva, que termina en el mar muerto. In the Old Testament, we even read about the tombs of the kings and the prophets. En el Antiguo Testamento leemos acerca de las tumbas de los reyes, de los profetas. Some of those have actually been uncovered. Algunas de estas tumbas han sido descubiertas. These tombs of the kings and prophets. Tumbas de reyes y profetas. Okay? So, again, it's a city that's growing. There's modern day Jerusalem. Nuevamente, es una ciudad que ha crecido, esta Jerusalén moderna. I like this picture. You can see the old. Me gusta esta imagen, esta foto. Se puede ver lo antiguo with new. Con lo nuevo. All right. So it's hard to get a building permit in Jerusalem. ¿Verdad? Es difícil que le den un permiso de construcción ahí en Jerusalén. Dig. And then it can be cleared for new construction. Porque tienen que cavar y saber que no hay nada abajo, ¿verdad? Para poderle dar permiso de construcción. This is really the corner of the Temple Mount. Look at that. See the wall? Y miren la muralla acá. Esta es la esquina del monte del templo. Okay. So there's still a lot of digging to be done. Todavía hay mucha excavación por hacerse. All right. These are aerials. By the way, so you look at a city like this. Well, in the middle of it is Hezekiah's pool. Usted ve la ciudad así, en medio aquí está el estanque de Ezequías. So if you're in Israel with somebody that really knows a lot, si usted está en Israel con alguien que conoce bien, you knock on a door, you go through somebody's house, and you can look out the window and see Hezekiah's pool. ¿Verdad? Usted toca la puerta de alguien ahí de su casa, ¿verdad? Sube y puede ver el estanque de Ezequías. So when we went with Will Varner, he knocked on the door and we saw this pool. Entonces cuando fuimos con el Dr. Varner, él tocó la puerta, ¿verdad? Subimos y vimos el estanque de Ezequías. So here's some aerials of Jerusalem. Aquí hay otras imágenes aéreas de Jerusalén. Remember, we're studying geography, but it's about the people, right? Acuérdense que estamos estudiando geografía, pero esto tiene que ver con personas. And these people come and pray. Estas personas vienen, oran. And they still don't know the Messiah. Y aún así estas personas en sus oraciones no conocen al Mesías. That's the hard part. Eso es lo difícil. You go to Jerusalem, there's a lot of tradition. You can be actually engulfed in the tradition. Usted va a Jerusalén y ve tanta tradición ahí que puede usted estar metido en tanta tradición. But you could lose sight of the people's need for Christ. Tanto que puede perder de vista la necesidad que las personas tienen de Cristo. Okay. So anyway, I'll just do this real quick. Vamos a hacer esto rápido. By the way, this is that southern part of the Mount of Olives where Solomon would have put idols for his wives. Y esta es la parte sur del Monte de los Olivos donde Salomón puso ídolos, ¿verdad? Santuarios para los ídolos de sus esposas. You imagine walking out the temple, looking across the valley and seeing other idols. Imagínese salir del templo de Salomón, ¿verdad? Y ver del otro lado al valle y ver que ahí habían santuarios para ídolos. Here's the Kidron Valley again. Este es el valle de Cedrón otra vez. You can see the old city of David. So the ancient houses would have been terraced like this. Entonces se puede ver la ciudad antigua de David. Y se puede ver esas casas y acuérdese cómo estaban dispuestas las casas, ¿verdad? So if David's up on the Entonces David está arriba he could look down y podía ver hacia abajo. Obviously on these houses and see Bathsheba. Y obviamente miraba, ¿verdad?, a las casas y sin duda ahí ve a Betsabé. They even had plumbing. There's a toilet. Incluso, miren, este es un sanitario. Es un sanitario. There's the shaft going down to the Gihon Springs that we talked about. Mire, esto es lo que llevaba, acuérdense, el conducto que lleva a la fuente de Gijón.
And it goes all the way under the old city, Y esto va or por the city abajo, of David, por la ciudad de David, and comes out at the pool of Siloam, y sale al estanque de Siloé, where Jesus performed miracles. a donde Jesús hizo milagros. So, you can walk that. You're allowed to do that. Usted puede caminar por ahí, se le permite. I don't like the dark A mí no me gusta la oscuridad, and closed-in places, ¿verdad? Y ni lugares cerrados, but I did it anyway. pero aún así lo hice. All right. So, lastly, we'll do this. Finalmente vamos a hacer esto, Just to, because we talked earlier in the week about archaeology. and porque things. hablamos, ¿verdad?, acerca de la arqueología. Okay, so there's that Robinson's Arch. ¿Se acuerda que hablamos del arco de Robinson? They still are digging. Y todavía siguen excavando. Remember I told you how precise Herod's engineering and architecture were? Y se acuerda que le dije que la arquitectura de Herodes, ¿verdad?, la ingeniería era exacta. Yeah, so the Temple Mounts, the walls are just leaning in a little Entonces las murallas del templo estaban inclinadas because hacia the adentro. water could come down and they could catch it and run it into a pool. El agua, entonces cuando llovía venía, ¿verdad?, y el agua podía capturarse y eso era llevado a un estanque. These are excavations at the southwest corner of the temple. Estas son excavaciones en el Ok. sur oeste del el monte. This is interesting. Esto es interesante. This was uncovered. You can see it's a corner piece. Ustedes pueden ver que esta es una piedra, ¿verdad?, de esquina, And on it, y sobre ella it says, the place of the trumpeting. el lugar donde están las trompetas, You remember que Jesus suenan was las trompetas. taken to the corner and tempted by Satan. Acuérdense que Jesús fue llevado, tentado por Satanás, And this had fallen off after the destruction of the temple. ¿verdad? Esto cae después de la destrucción del templo, Pretty interesting. Could have been up there at the time of y Christ. Jesús pudo haber estado esa inscripción, ¿verdad?, el lugar donde suenan las trompetas, ¿verdad?, que era donde fue llevado Jesús, ¿verdad? Eso pudo haber estado ahí en el tiempo de Jesús. There's the steps that would have gone into the temple. Estas son las escalinatas o las gradas que conducían al You templo. would go in a tunnel and then go up more and come out on the top. Usted subía a un túnel, ¿verdad?, luego subía más para llegar al templo. See, those entrances have been blocked up. Estas entradas fueron selladas. Okay. In the front of the temple were mikvahs. Enfrente del templo habían mikvahs. This would be full of water for ceremonial cleansing. Estaba lleno de agua para la limpieza ceremonial. Remember, after a woman had a child, she would go like Mary did for her ceremonial cleansing. Después de que una mujer dar a luz a su hijo, ¿verdad?, tenía que ir ahí para su limpieza ceremonial. Okay. Maybe she went there. Tal vez María fue ahí. Now, in Jerusalem, there's a big place you can go visit where they built a model of the ancient En city. Jerusalén hay un lugar grande que usted puede visitar donde construyeron una maqueta, ¿verdad?, So un modelo de you la can ciudad. see the size of the model compared to people standing beside it. Puede ver el tamaño de la maqueta en comparación con las personas. Miren, Yeah. That's just pretty interesting because you can walk around and really get a feel of the city during the time of Christ. es interesante porque usted puede caminar y tener una sensación de cómo era la ciudad para el tiempo de Cristo. Okay. Remember, just here would be the Western Wall Acuérdense, justo acá or está the la Wailing Wall of today. muralla, el muro de los lamentos o la muralla occidental. Okay. And remember we did the trail of Jesus during the Passion Week. It would have been all through here. Y se acuerdan ustedes que hicimos vimos el camino de Jesús durante la Semana de la Pasión, por todo este lugar tuvo que haber caminado. He was taken to the fortress of Antonio. Llevado a la fortaleza de Antonia, There they played the king's game and took his garment. y ahí beat empezaron him. a burlarse de él, ¿verdad? Como de rey, le quitaron sus mantos, ¿verdad? Le pusieron la corona. This is Herod's palace. Look at that. Este es el palacio de Herodes.
And some of these towers are, they've uncovered those. Algunas de estas torres, de hecho, las I han mean, they're still excavado, se there. han descubierto. Even a hippodrome, Y un hipódromo, theaters. teatros, anfiteatros. And this would have been the old city of David. Y esta Right? era la ciudad antigua de David. This is the upper city Esta es la parte alta de la ciudad. in the New Testament. Then you have the lower city. Y esta es la parte baja de la ciudad. Lower. Okay. This would be a typical house in the time of Christ. Esta hubiera sido una casa típica para el tiempo de Cristo. So do you see the Ophel? Entonces puede ver el Ofel ahí. There's David's Zion. Ahora la Sión de David, Later, there's the Pool of Siloam. ¿verdad? Luego esto termina siendo el estanque de Siloé. Okay? So hopefully that has given you a good perspective on the history and development of Zion. Y espero, hermanos, que esto les haya dado una mejor perspectiva de la historia y el desarrollo de Sión. Since it was a little Canaanite city called Jebus. Desde que se convierte, ¿se acuerdan? Originalmente en aquella ciudad cananea de Jebús y su recorrido hasta So hacer esto. you were sent some of these pictures, Entonces, algunas de estas imágenes ustedes ya las tienen, se les envió, especially the ones earlier. especialmente las que vimos anteriormente. Okay? Any questions about Jerusalem? ¿Preguntas de Jerusalén? Solomon's portico, En el pórtico de Salomón, where Jesus would have overturned the tables A of donde the money Jesús- changers. bota las mesas de los cambistas. Here's the beautiful gate. Pero esta es la puerta hermosa. Okay? All right. No questions. No hay preguntas. No hay preguntas. ¿verdad? All right. So, before lunch, Antes del almuerzo, entonces, that's Jerusalem. eso es Jerusalén. So I want to show you pictures of different areas, Quiero remember? mostrarle imágenes de diferentes áreas. So, let's just take a couple minutes, Solo vamos a tomar unos minutos. since we've already studied the topography of these places. Ya que estudiamos la topografía de estos lugares, I want to show you some pictures of where do I? Yeah, here. Let me go down here to Jericho. We'll start here. Just for fun, extra credit. vamos a ver, esto es extra. Okay? So we're looking at different regions. We studied the geography. Now you can see it because after seeing it on a map. Ahora hemos estudiado geografía, lo pueden ver porque ya lo vimos en el mapa. Okay, so these are the Judean hills, and now we're in the Judean wilderness here. Estos son los montes de Judea, este es el desierto de Judea. Okay? There's Old Testament Jericho, then you had New Testament Jericho. Está la Jericó del Antiguo Testamento, la Jericó del Nuevo Testamento. Notice the distances. Y quiero que noten las distancias. Mount Hermon, you I don't- can I don't barely have the- see it. You don't have the pointer. Oh, I don't have my pointer. All right, Mount Hermon, you can barely El see Monte it. Hermón se ve allá, al fondo. That's a 4-hour drive from snow-capped mountain down to the lowest place on earth. ¿Verdad? Es un viaje de 4 horas de la punta de la montaña donde hay nieve hasta el lugar más bajo sobre el nivel del mar en la Okay. tierra. Can anybody tell me what this area is? ¿Alguien que me pueda decir qué área es esta? All right, guys. ¿Ah? Jordan. No, this is the Jordan River. No, este es el río Jordán. This is the whole width of the Jordan Valley. Este es el valle del Jordán. But what's this area ¿Y here? esta área de acá? I heard it. ¿Cómo? The Eastern Plateau. No, the Eastern Plateau is No, la here meseta oriental está ahí arriba. on the top.
Moab. The Valley. plains of Moab, ¿sí? right? La llanura del Where Moab, Israel would have camped before they crossed. donde Israel hubiera acampado antes de cruzar. Oh, man, you guys are scaring me. You should know that Sí, quicker. me están asustando, hermanos. All right? Looking back across, ¿Verdad? Viendo del otro lado okay, to Ammon. hacia Amán. Here's the northern part of the Dead Sea. En la parte norte del Mar Muerto, You can see, here's the mountains where Jerusalem aquí está la is. montaña donde estaba Jerusalén. You come down and you start getting into the wilderness of Judea, Van bajando a el desierto de Judea, close to Jericho. cerca de Jericó. Okay? So, here's the modern city. Aquí está la ciudad moderna Here's the little tell y aquí está el pequeño of Tel. the ancient city. Tel, acuérdese, Tel, de Okay? la ciudad antigua. Right there. So that's where Rahab would have been. Ahí tú te hubiera estado Rahab. All right. And we'll zoom in on it even more. Y vamos a acercarlo un poco más, Okay? We keep zooming in acercar un poco más, until we get to the actual ruins. hasta que llegamos a las ruinas. Okay? This is looking from the mount, they call it the Mount of Temptation, but anyway, looking across the valley back to the plains of Moab. Esto es viendo por el valle hasta la llanura de Moab. Okay, so you have the old Jericho and Herod's palace at New Jericho. Tenemos la antigua Jericó y el palacio de Herodes y la nueva Jericó. You see the outline of the Dead Sea there. Miren el Mar Muerto. Okay? The Wadi Kilt will take you back up to Jerusalem. El Wadi Kilt te lleva de vuelta a Jerusalén. Right? I mentioned that earlier when Y se David lo writes, mencioné anteriormente cuando David escribe, through the valley of shadow of aunque death. ande en valle de sombra Okay. de muerte. It's these places that he's thinking about. De estos lugares él está pensando. Okay? So, it was called the City of Palms. Llamada la ciudad de las palmas. So here's the actual dig site itself. Este es el lugar de la excavación. And people who are on part of the excavation. Personas que estaban ahí, parte de la excavación. There's the oldest tower ever found in the world. La torre más antigua encontrada, ¿verdad? Okay. And look at in here, as the archaeologists dig, they find these jars. Y aquí en esta excavación de los arqueólogos, han encontrado estas vasijas. So archaeology is so painfully slow. ¿Verdad? La arqueología, hermanos, ustedes saben que es sumamente lenta. Okay. Some of the ancient walls there. Murallas antiguas. Remember, it was a double wall, one outside, one inside. Acuérdense que había una muralla exterior y una muralla interior. God caused them to collapse. Dios hizo que estas colapsaran. And you have archaeologists in front of those collapsed walls. Miren arqueólogos ahí enfrente de estas murallas que Okay. colapsaron, que son las que colapsaron. In New Testament Jericho, Y la Jericó del Nuevo Testamento, you can see Herod's palaces here. podemos ver el palacio de Herodes. And he died here. Él muere acá. Remember, then he had his last son killed, so he wouldn't take one of his fourth son killed, so he wouldn't take the kingdom. Y acuérdense que mata a sus hijos, ¿verdad? Para que sus hijos no hereden el reino. Mata a algunos de sus hijos para que no hereden el reino. This is the outside of his palace reception Esta hall. es la parte exterior de su palacio. Man, the guy was an incredible builder. No, el tipo era un tremendo constructor, They held some big parties in there. ¿verdad? Tenía tremendas fiestas ahí. Okay. You can actually see his hot bathhouses here with hot steam water. Miren ahí sus baños, ¿verdad? Sus jacuzzis ahí. ¿eh? Eso es lo que tenía. Jericho was his winter house. ¿Verdad? Jericó era su casa de invierno. He had a palace back in Jerusalem, Tenía su palacio en Jerusalén, and he also built a place in between called the Herodian. pero también tenía un lugar en medio llamado el Herodiano. Okay. Later on, Luego, más adelante, nearby, the Hasmoneans, remember the Maccabees? They built an area of Jerusalem, los or Jericho. asmoneos también construyeron una área Okay. ahí en Jericó.
because they actually took it. Porque realmente ellos tomaron posesión de ella. Okay? So, anyway, that's it. This is the Herodian, by the way. Miren, este es el Herodiano. He built palaces up there. Can you imagine Construye that? palacios allá arriba, ¿se imaginan? That's incredible. I don't know how he did it. No sé ni cómo lo hizo, increíble. Okay? All right, so it's lunchtime. Bien, tiempo de almuerzo. And I hope you're appreciating God's land even more. Espero puedan apreciar la tierra del Señor mucho más, hermanos. And then after lunch, we're gonna ride with Paul. Y después del almuerzo vamos a caminar con el apóstol Pablo, ¿les parece? Okay, we're gonna see the New Testament city. Vamos a ver las ciudades del Nuevo Testamento. All right, brothers. Muy bien.